Hola, ¿qué tal, queridos followers? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un día más en nuestro canal de YouTube donde os acercamos todo lo relacionado con el estándar KNX y en esta ocasión vamos a traer, o quiero contaros que vamos a traer una saga de tutoriales del fabricante Zenio, es decir, Zenio se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha dicho, oye Antonio, ¿por qué no hacemos una saga de 12 productos, los más interesantes para nosotros que puedas mostrar en nuestro canal de YouTube, para poder mostrarlos, para poder explicar cómo se programan, para poder explicar las características de estos dispositivos, en qué proyectos sería interesante hacerlos? Y bueno, como este canal está abierto a todo el mundo, pues lo vemos súper interesante poder explicar y mostrar productos del fabricante Zenio. Aquí, para poder ayudarnos a realizar esta saga de tutoriales, tenemos con nosotros a Isis Palomares, que es directora de marketing, soporte y proyectos dentro del fabricante Zenio. Isis, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Antonio. Estoy bien y nada, con muchas ganas de contaros muchas cosas sobre Zenio. Oye, ¿es la primera vez que tiene una experiencia similar de hacer un tutorial o hacer una entrevista de este tipo y tal? ¿O ya tienes tablas en Sí, esto? sí. Hoy debuto aquí en el ¡Wow! mundo youtuberil, así que a ver qué tal. Bueno, pues no te preocupes, verás que va a salir genial. Lo más importante de todo esto es que te lo pases bien. De verdad, nosotros nos lo pasamos muy bien cuando hacemos los tutoriales porque lo hacemos muy divertidos y nos gusta mucho todo lo que está relacionado con el KNX y sabemos que hay mucha gente que nos sigue por esto mismo, porque lo hacemos divertido y emocionante, ¿de acuerdo? Bueno, pues Isis, como he dicho, de vuestra mano vamos a sacar una saga de tutoriales que todos los meses vamos a sacar un tutorial de un producto específico que ustedes vais a elegir y vamos a hacer, pues eso, vamos a explicar a nuestros seguidores o a todas aquellas personas que vean los tutoriales, pues cómo se programa, cuáles son las características más importantes del dispositivo y, en fin, dar información sobre productos Zenio. A mí, antes de poder explicar los dispositivos, te hice la propuesta de grabar una entrevista contigo donde podamos hacer algunas preguntas para conocer más en detalle lo que es Zenio, no en sí el producto Zenio, sino cómo es la compañía, cómo trabajáis y todo esto. Y dentro de lo que es cada tutorial, ir sacando un poquito de esta entrevista para que a lo largo de todos los tutoriales, pues nuestros seguidores puedan iros conociendo realmente cómo es Zenio por dentro. Por esto es el hacer la entrevista. Entonces, en este primer tutorial vais a ver, chicos, chicas, un poquito de esta entrevista y al siguiente tutorial iréis viendo otro poquito y así sucesivamente hasta acabar todos los tutoriales de fabricante Zenio. Bueno, Isis, antes de empezar, lo primero que le pregunto a todo el mundo es que nos hable un poco de ti dentro de la compañía, qué haces, a qué te dedicas, cuál es tu función en fin, cuál es tu trabajo dentro de lo que es Zenio. Cuéntanos. Bueno, pues yo en Zenio soy la directora, como has dicho antes, de marketing, soporte y proyectos. Esta dirección de estas tres áreas tan diferentes entre sí, pero que tienen mucha relación entre ellas, la llamamos la dirección de CLIPS, que es clientes para siempre. Esto internamente es gracioso porque es CLIPS, solo tiene significado en español. El cliente es para siempre y es como fidelizar a los clientes desde el marketing, el soporte que le damos y los proyectos que hacemos con ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Un marketing estratégico, que es, dado que estamos escuchando las necesidades de los clientes desde el área de soporte, donde nos cuentan cuáles son sus problemas, qué necesitan, qué funcionalidades echan de menos, qué productos echan de menos. Todas esas necesidades las recogemos desde el soporte y luego las establecemos en líneas estratégicas en el área de marketing. Marketing, hablo de un marketing tanto táctico como estratégico. Un marketing estratégico que define cuáles son las próximas líneas de productos en la empresa. Entonces, la verdad es que es una actividad muy chula porque recogemos lo que necesita el cliente y luego le damos forma y lo ponemos en la cola de próximos productos que vamos a hacer. Así que bueno, es una actividad muy chula. Es súper interesante. Todos los días tendrás cosas nuevas porque sabiendo que tienes que enlazar todo eso, la verdad que todos los días vas a hacer cosas nuevas. No es algo monótono.
Sí, sí, bueno, es muy retador porque tenemos que estar siempre escuchando a los clientes para poner al cliente en el centro del desarrollo, que al final es la garantía del éxito, es hacer cosas o desarrollar productos que sean los que quieren los clientes. Oye, Y cuéntanos un poco, porque yo tengo muchísima curiosidad de cómo nació Zenio. Es decir, yo como español, la verdad que me siento orgulloso de conocer empresas que sean españolas, que hayan nacido y que tengan una proyección internacional como tiene Zenio. Y la verdad que en parte, por lo que me pueda tocar a mí, el hecho de que ustedes seáis una empresa española y que tengáis esta proyección que tenéis, que os conozca tanta gente en el mundo, para mí, yo me siento orgulloso por la parte que me toca. Cuéntanos cómo nacisteis, cómo aparecisteis, fue esto de Zenio. bueno, Senio lleva ya 18 años en el mercado y nació en 2005. En 2005, tres socios de aquí de Toledo, dos de Toledo y una de Talavera, se unieron. Ellos eran emprendedores, pero vamos, no tenían, o sea, Esto es lo son mejor, personas. y sí, esto que me estás contando es lo mejor. Me estás diciendo que no son gente de Madrid o de barrio, no, aquí tres tíos de mm, Toledo. Y punto. Tres toledanos. Habían ganado algún premio dos de ellos se conocían de antes y habían ganado un premio de casa tecnológica o algo así, y lo habían ganado en 2004, por ejemplo, y el tercer socio en 2005. Entonces se pusieron en contacto entre ellos y decidieron sacar una empresa y así nace Zenio, ¿no? Al principio ellos eran los que lo hacían todo, ¿no? Desde el recurso humano, financiero, comercial, el marketing, el desarrollo hardware, el desarrollo software, lo hacían absolutamente todo, las reparaciones, ellos tres, todo y perdiendo dinero, como se empieza en las empresas, Claro. perdiendo dinero durante un par de años, hasta que, bueno, sacaron el IRCC Plus, que es el primer producto Zenio, el controlador de infrarrojos para máquinas de aire acondicionado y que todavía está activo en el catálogo, está todavía en el portfolio de productos. Sacaron ese producto como revolución de una interfaz para cualquier máquina de aire acondicionado. Ese fue el primer producto y de los tres socios, dos de ellos todavía trabajan activamente en la compañía y están aquí con nosotros todos los días. O sea, eso hace que haya un impulso tremendo de la gente porque, bueno, es que los ves ahí, que ahora tienen este impreso y están trabajando codo a codo con nosotros diariamente en cualquier cosa, ¿no? Así que así nace de esos tres socios y ahora 18 años después, pues somos 250 personas. Y Wow. ya la empresa no pierde dinero. Wow, wow, wow. Oye, qué historia, ¿no? Qué historia. Este tipo de historia debería de ponerlo en la página web porque crea motivación a la gente que está empezando, tiene un sueño, tiene una aspiración, tiene tal. En España está más falta de Es muy eso. chula, sí. Sí, sí, Es muy sí. chula y además que no es gente que estaban forrados antes, ¿no? Son gente Pues normal, que esas empezaron con historias. un sueño, perdiendo dinero, luchando, no sé qué, un producto y que ahora, ostras, lo que tiene, ¿no? Y la verdad es que es muy motivador, ¿no? Pues La historia oye, es muy yo, chula, yo te propongo que ese tipo de cosas las tenéis que poner en la web cuando digáis quiénes somos. totalmente. Somos una empresa, sí, lo típico que se pone, yo creo que hay un copia y pega Sí, de todas las páginas web donde cuando pones quiénes somos, todo el mundo copia lo mismo y lo único que le cambia es el nombre de la sí, empresa. Pero este tipo de mensajes que son mensajes motivadores, ¿no? Mensajes que llenan, que cuando haya, tú sabes la cantidad de chicos y chicas que tiene que haber en la universidad, en puerta de acabar la universidad, que se dedican a hardware, que trabajan en informática y tal, y que puedan decir, oye, es que esto es España, aquí en España, pues nada, me toca irme fuera y me tal. No, ostras, es que hay gente, como vuestro caso, que se juntaron tres tíos y dijeron, oye, pues yo tengo una idea y esto igual puede funcionar. Y que aun sabiendo que en tiempos malos pierdes pasta, porque todos cuando hemos empezado hemos perdido pasta, incluso cuando estás bien, también luego pasa racha que también pierdes pasta y te da miedo de continuar y ese tipo de cosas. El hecho de que haya empresas que digan, oye, esta es mi historia, y oye, como vosotros hay muchas empresas que cuando cuentas esa historia, hay una historia humana tremenda. Y la vuestra, la verdad que es súper, súper motivadora. Oye, otra cosita que te quería preguntar.
chicos, pues vamos a parar por un momento lo que es la entrevista que estamos haciendo a Isis del fabricante Zenio. Vamos a continuar con la entrevista en los siguientes tutoriales, donde iremos tutorial a tutorial poniendo un pedacito o un fragmento de esta entrevista tan interesante que le hemos hecho a Isis. Os recomiendo que la vayáis viendo porque va a contaros cosas muy interesantes que seguro, estoy completamente seguro que no conocéis del fabricante Zenio. Vamos a realizar una saga de tutoriales del fabricante Zenio, es decir, Zenio nos va a enviar todos los meses un dispositivo nuevo donde nosotros lo vamos a intentar desarrollar, explicar, explotar, vamos a sacar lo máximo que podamos sacar de este dispositivo y os lo vamos a contar a todos ustedes. Hoy toca hablar de la Z50, hoy toca hablar de esta pantalla que ha salido relativamente hace poco al mercado y vamos a intentar explicaros las cosas más interesantes, o ya no solamente las más interesantes, sino lo mínimo que debéis de saber para poder pillaros una Z50 y poder ponerla en marcha lo antes posible. En primer lugar vamos a empezar con el unboxing, vamos a empezar con sacar la pantalla de nuestra caja. Vamos a ver qué viene dentro de lo que es la pantalla, dentro de la caja de Zenio. En primer lugar tengo que decir que todas las cajas que llevan pantalla del fabricante Zenio son cajas muy cuidadas, son cajas que se nota que lo que hay dentro para ellos tiene valor, es decir, no es cualquier cartón, es un cartón, una caja relativamente fuerte, que protege el dispositivo que tiene dentro, y vamos a ver qué hay en el interior de la caja para que tengáis esa percepción de todo lo que lleva. Bueno, pues en el interior de la caja lo primero que nos vamos a encontrar es, por un lado, distintos documentos, ¿de acuerdo? Voy a empezar con los documentos que tiene la caja. La primera cosa a tener en cuenta es que os vais a encontrar unas pegatinas. Estas pegatinas es el número de serie, el código de barras del dispositivo, que esto nos va a hacer falta para dar de alta las licencias y también nos va a hacer falta para, digamos, un poco soportar la trazabilidad de la garantía del dispositivo. Yo suelo colocar estas pegatinas en la documentación que le entrego a mi cliente, ¿de acuerdo? La documentación de proyecto que entregas, todos los documentos de proyecto que entregas al cliente, pues suelo colocar en el listado de dispositivos que lleva el proyecto y suelo colocar justamente al lado del dispositivo una de estas pegatinas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para que sepáis el uso que le podemos dar. ¿Podemos también utilizar una de estas pegatinas en la propia pantalla, en la parte de atrás, y colocarla? Pues mira, también es recomendable colocarlo para que sepamos cuál es el número de serie que tiene la pantalla. Luego vamos a pasar a otro documento, que es un documento de advertencia sobre la versión que tiene la pantalla. En este caso, esta pantalla viene con la versión 3.6 y nos indica en el documento, nos hace una indicación que dice: el dispositivo suministrado tiene un programa de aplicación de fábrica con la versión arriba indicada, en este caso la 3.6. Usar esta versión en ETS5 puede reducir entre 4 y 15 minutos el tiempo de descarga de configuración. Una de las cosas que se le suele tener miedo a este tipo de dispositivos es cuánto tiempo se tarda en hacer una programación completa a la pantalla o hacer una programación parcial. Nosotros hemos hecho esa prueba. Vais a ver cuánto tiempo se tarda en hacer una programación completa, cuánto tiempo se tarda en hacer una programación parcial. Mi recomendación es que cuando vayáis a trabajar en instalaciones grandes o instalaciones que tengáis muchos dispositivos y soléis tener en la maleta un programador USB de estos que lleváis desde hace muchísimos años, a día de hoy hay dispositivos programadores USB que son muchísimo más rápidos, son programadores con la última versión, que trabajan de forma más rápida. Por tanto, os recomiendo que para programar pantallas táctiles o dispositivos que suelen tardar mucho, uséis este tipo de programadores USB, porque vais a reducir considerablemente el tiempo de este tipo de dispositivos. Bueno, como digo, tenemos el documento de advertencia de la versión. Pasamos a otro documento de advertencia de la limpieza. ¿Cómo se debe de limpiar la pantalla? Aquí es un documento que viene unos consejos que nos dice: no utilizar pulverizadores, limpiar cristales ni productos químicos, corrosivos. Está claro, ¿cómo vas a utilizar un producto corrosivo para limpiar la pantalla? Se recomienda usar un paño de microfibra ligeramente humedecido con un poco de agua para limpiar la superficie. Evitar que entren líquidos u otros elementos a través de la ranura
del dispositivo. Bueno, limpia la pantalla como limpias cualquier cristal de tu casa y evita utilizar elementos corrosivos. Recuerda que la pantalla tiene una función limpieza, que lo veremos en el tutorial, donde cuando se activa la función limpieza, digamos que cualquier manipulación sobre la pantalla, sobre los iconos y ese tipo de cosas, deja de funcionar durante un tiempo establecido. ¿Qué tiempo? El que hayamos establecido nosotros, ¿de acuerdo? Luego eso es muy interesante. Luego tenemos la ficha técnica, que vamos a verla un poco en detalle. La ficha técnica sobre cómo se tiene que montar, cuáles son las entradas, las salidas de la pantalla, bueno, pues las características más importantes que tenga la pantalla. Luego tenemos un protector de cartón que me protege el cristal de la pantalla, ¿vale? Un protector de cartón. Y luego tenemos en sí lo que es la pantalla, ¿vale? La pantalla yo ya le he quitado un protector que viene en el cristal, ¿vale? Un protector que viene en el cristal, pero que lleva un protector en el propio cristal. Igual que cuando te compras el teléfono móvil tienes que quitarle una pegatina, pues esto es igual, viene aquí un protector para proteger lo que es el cristal de la pantalla. En la parte de atrás de lo que es la pantalla tenemos lo que son las clemas de conexión, que nos dará lo que es la clema de conexión de las entradas, lo que es la clema de conexión de la alimentación adicional y lo que es la clema bus KNX. Luego también tenemos lo que es la clema de conexión para lo que es el cable de datos para darle internet a la pantalla. A diferencia de las pantallas anteriores, por ejemplo la Z41 que tenía un conector RJ45, esto es un conector de otro tipo, donde solamente tenemos que conectar de cable de datos solamente 4 cables, tal y como viene en la ficha técnica, y la verdad que hace que reduce el espacio, y cuando colocas la pantalla en un cajillo universal, porque lo puedes colocar perfectamente en un cajillo universal, cuando lo colocas pues el espacio es mucho menor y no, digamos que... a diferencia de cuando tenías la RJ45, que el espacio era mayor, pues puede ser que tendrías que buscar el hueco adecuado para introducir la pantalla y poder colocarla dentro del cajillo universal. Esta pantalla tiene lo que es un chasis, ¿de acuerdo? Un chasis que se encaja en unas láminas que tiene la pantalla. Para poder sacar lo que es el chasis, tiene este cartoncito, que tirando del cartoncito puedes sacar el chasis. Si le quitas el cartoncito, cuando lo vayas a dejar en la pared, pues lo suyo es que quitas el chasis, quitas el cartón, pones el chasis en el mecanismo, en el cajillo universal, lo atornillas con los tornillos del mecanismo universal, porque si veis, el chasis tiene los distintos orificios que coinciden con el chasis del cajillo universal europeo. Y al quitarle el cartoncito, que no me sale la palabra, te ayuda a sacar el chasis. Una vez que ya tienes el chasis montado en el cajillo universal, colocas la pantalla, simplemente aprietas un poquito y se queda sujeta. Para sacarla simplemente coges del marco, tiras para afuera y sale lo que es la pantalla de la pared, ¿vale? Las versiones que tenemos de esta pantalla es en negro, blanco y gris, ¿de acuerdo? Lo que es el marco. Es un marco plástico, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que la tenemos en esas 3 versiones, gris, blanco y negro. Una cosa también interesante es que las clemas de conexión son extraíbles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta clema de conexión, que es la alimentación adicional, es extraíble para que yo me resulte más fácil trabajar en la salida de cables que está en el cajillo universal. Cuando tenemos el cajillo en la pared y salen los cables, pues es para mí a lo mejor más fácil coger la clema, conectarle ahí los cables y después simplemente, clac, conectar la pantalla. Hay otras pantallas que tienen los conectores insertados en la propia pantalla y no tienes espacio para meter el destornillador en la pantalla porque ha dejado el cable muy corto. De esta manera es mucho más sencillo, porque lo que nos interesa es que haya un tramo de cable no relativamente largo, porque si tenemos un cable largo, luego ese cable hay que enrollarlo dentro del cajillo universal, ocupa un espacio y luego puede quedar mal a la hora de colocar la pantalla en su interior, ¿vale? Como digo, las clemas son extraíbles. Una cosa también interesante es que ustedes podéis actualizar el firmware de la pantalla de distintas maneras. Una de ellas es a través del puerto micro USB que tiene. Y es curioso que le han puesto una tapa de goma
al puerto micro USB. Se queda muy chulo. Es esta tapa de goma para proteger el puerto micro USB. Realmente esto es un toque de distinción. Es decir, voy a proteger ese puerto para que no le entre polvo, suciedad, porque pensar que cuando la pantalla se coloca en un cajillo universal, muchas veces no se tapan bien los orificios, hay cierta recirculación de aire y después de una obra, pues el polvo, el yeso, de partículas en suspensión, y puede acceder esas partículas, ese polvo, dentro de lo que es la electrónica del dispositivo. Para evitar eso, pues le han puesto un tope de goma, una tapita de goma al puerto micro, al micro USB, para que si no lo vas a usar, pues esté completamente tapado. La verdad que está muy bien. Vamos a pasar a leer las características más importantes de esta pantalla a través de su ficha técnica. A ver, esta pantalla es una pantalla táctil capacitiva de 5 pulgadas que tiene 16 millones de colores. Los tiene todos, 16 millones de colores. ¿Cuál te va a faltar? Están todos los colores de aquí. Tiene sensor de proximidad y luminosidad, tiene altavoces para notificaciones acústicas, tiene termostato, 2 entradas analógico digitales, tiene sonda de temperatura, hay que alimentarla de forma externa a través de o bien 24 voltios o 29 voltios. En función de la tensión que le apliquemos tendrá un consumo u otro. Tiene conexión por puerto micro USB para actualizar el firmware y otras funcionalidades. Tiene conexión a internet, tiene reloj con soporte NTP. Tiene salvado de datos, tiene una VCU integrada para TP256, es decir, esta pantalla ya funcionaría con la topología nueva, donde podemos colocar en una sola línea 256 dispositivos. Sobresale de la pared 12 milímetros, tiene un montaje empotrado. ¿Qué más cosas importantes a tener en cuenta? La temperatura de trabajo está entre 5 grados y más 45 grados centígrados. Esto tenedlo en cuenta a la hora de colocar la pantalla en lugares donde pueda haber hacer mucha calor. Por ejemplo, aquí en Andalucía, en verano, hay lugares donde hace muchísima calor. Por tanto, esto tenedlo muy en cuenta a la hora de colocar la pantalla si lo vamos a colocar en un sitio que esté, aunque digamos esté tapado, por ejemplo, un porche que esté tapado, que no le caiga el agua, humedad y ese tipo de cosas, pero que haga mucha calor. Entonces, tener en cuenta que en un porche donde pueda a lo mejor hacer incidencia al sol en verano, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, chicos, porque si no, luego la pantalla nos puede dar errores y nos puede dar problemas de funcionamiento. Grado de protección IP20, el peso es de 167 gramos y no sé, consumo a 29 voltios es de 4,6 miliamperios y a 24 voltios es de 10 miliamperios. Pues no sé, como características principales o importantes, no sé qué más destacar. Que las entradas sirven para colocarle o bien una sonda exterior o bien hacer la función interruptor o pulsador a través de una entrada todo o nada. O también le podemos colocar unos sensores de movimiento del propio fabricante Zenio, donde podemos colocar incluso hasta 2 en paralelo, ¿vale? Todo esto lo tenemos totalmente descrito en la ficha técnica y en el manual del dispositivo. Una recomendación que os voy a dar, chicos, es que cuando vais a utilizar una pantalla por primera vez y tenéis que crearos una cuenta en el portal web del fabricante y este tipo de cosas, cuando uséis una cuenta de correo electrónico, una contraseña para daros de alta en el portal, esta cuenta de correo electrónico, esta contraseña, además de tenerla guardada digitalmente en vuestro ordenador, una recomendación que os doy es que también la apuntéis en la propia caja del dispositivo. ¿Por qué? Pues porque luego estas cajas se guardan, sobre todo a mí me gusta guardar las cajas durante un tiempo, no directamente colocar los dispositivos y tirarlos, sino me gusta durante un tiempo guardar las cajas por lo que pueda pasar, por si tienes que hacer una devolución, un algo por garantía, este tipo de cosas. Guardar siempre ese usuario, esas contraseñas en la caja hasta que durante un tiempo siempre os va a venir bien para no tener que buscar el archivo digital y este tipo de cosas. Es una forma de trabajar mucho más rápida. Bueno, os voy a contar un poco paso por paso cómo he trabajado la pantalla cuando me ha llegado, cómo la he puesto en marcha y voy a intentar hacer el tutorial para que hagáis los mismos pasos de principio a fin
para que os sirva de ayuda a la hora de poner en marcha este tipo de pantalla. Lo primero que he hecho es meterme en la página web del fabricante Zenio. Me he ido a la página web, me he ido a dispositivos, luego he pinchado en pantallas táctiles y dentro de pantallas táctiles me he ido a la Z50, que es la pantalla con la cual voy a trabajar. Dentro de la pantalla Z50 me he encontrado un montón de recursos tipo documentos en PDF, tipo distintos recursos para poder trabajar lo que es la pantalla. Para mí el más importante ahora mismo es la base de datos, descargarme la base de datos que va a funcionar con ETS5 y con ETS6. Yo este tutorial lo he hecho con mi versión de ETS6, aunque podía haberlo hecho también perfectamente con la versión de ETS5, pero bueno, lo he hecho con la versión última de ETS6. Una vez que he buscado la base de datos dentro de la página web del fabricante, lo que he hecho es descargarme la base de datos y dejarla en un lugar para luego con el ETS6 hacer la importación de la base de datos. Por tanto, una vez que tengo la base de datos, para poder trastear la pantalla, he cogido ETS6, he abierto ETS6 y he creado un proyecto simple, un proyecto donde he puesto una sola habitación que la he llamado salón y dentro de esa habitación que he llamado salón es donde voy a incorporar esa pantalla táctil. Algo básico, rápido para poder manejar la pantalla. Una vez que tengo el proyecto creado con ETS6, lo que he hecho es importar la base de datos. A mí me gusta importar la base de datos con todos los idiomas. Hay gente que tiene costumbre de usar solamente en el idioma en que trabaja. ¿Qué inconveniente te vas a encontrar en esto? Te vas a encontrar el inconveniente de que si por manos del demonio quieres pasarle ese proyecto a otra persona que habla otro idioma, pues no va a poder cambiar el idioma de la base de datos de los dispositivos porque previamente no lo has cargado. Por tanto, me gusta, no ocupa tanta memoria, me gusta cargar los dispositivos con toda la base de datos, con todos los idiomas, perdón, con todos los idiomas que viene para poder cargar, yo los cargo todos. Una vez que he importado la base de datos con todos los idiomas, lo que hago es que desde el mismo catálogo donde ya me aparece este dispositivo porque he cargado la base de datos, lo selecciono, lo arrastro y me lo llevo directamente a la estancia que he creado en mi proyecto, que esta estancia le he denominado salón. Ya tengo la pantalla táctil en mi salón. Una vez ya tengo la pantalla táctil ahí, he pinchado en parámetros y he jugado con algunos de los parámetros. Es decir, he realizado cierta parametrización de lo que es la pantalla táctil. He creado más páginas, he creado controles, he hecho cosas dentro de lo que son los parámetros de la pantalla. Luego, lo que he hecho es programar la pantalla, es decir, realizar una programación completa. Hay que decir que la pantalla ya viene con una programación ya cargada, es decir, la pantalla que me han facilitado, cuando la he encendido por primera vez, he visto que ya los chicos de Zenio estaban jugando con ella. Es una pantalla que a lo mejor la han estado utilizando para hacer pruebas o para enviársela a otros integradores para que la curiosee y este tipo de cosas. Bueno, pues la pantalla ya venía programada por defecto. Pero bueno, yo he querido hacer una programación completa para comprobar cuánto tiempo se tarda en cargar una programación completa a la pantalla después de haber hecho algunos cambios en los parámetros. Bueno, pues después de hacer esta comprobación y poner un temporizador en el ordenador, es decir, yo estaba haciendo la programación completa y tenía un temporizador en el mismo ordenador para comprobar cuánto tiempo se tardaba en hacer la programación completa. Bueno, pues el tiempo que hemos empleado en realizar una programación completa en esta pantalla con un programador USB de los más nuevos que hay ahora en el mercado, ha sido de 1 minuto 50 segundos. Hemos tardado 1 minuto 50 segundos en hacer una programación completa de esta pantalla. Una vez que ya tengo la programación completa, lo que he querido saber es cuánto se tarda en hacer una programación parcial. Para poder hacerlo, lo que he hecho es crear algunas direcciones de grupo, he enlazado algunos objetos de comunicación con las direcciones de grupo, he hecho algunos cambios en los parámetros, he hecho algo, ¿de acuerdo? Algo. Y he vuelto a programar la pantalla y le he dicho que ahora va a ser una programación parcial. De estas programaciones que sueles hacer cuando se te olvida hacer algo en el proyecto. Imaginaros que hemos realizado la programación de la pantalla, la volcamos y después nos damos cuenta de que algo o no funciona bien o se me ha olvidado hacer algo. Y tengo que rehacer los parámetros, tengo que hacer algún cambio, tengo que hacer una programación parcial. Bueno, pues el tiempo que hemos tardado en realizar la programación parcial es 19 segundos. Muy poco tiempo. Tengo que decir que el tiempo que se emplea en realizar programación completa y programación parcial
ha sido muy, muy corto. Una vez que ya he comprobado el tiempo empleado en la programación completa y la programación parcial, os voy a explicar, así por lo alto, para qué sirven cada una de las funciones que tenemos en la ventana de parámetros, para que sepamos cómo parametrizar la pantalla. Vamos a verlo. Bueno, chicos, pues vamos a comenzar a realizar un poco un repaso sobre todos los parámetros que tiene esta pantalla. Vais a descubrir que es muy, muy sencilla de parametrizar. Es de las que yo me he topado que son más fáciles de programar porque está muy bien explicado. Hay opciones de habilitar y deshabilitar para cada una de las tareas o de las cosas que trae la pantalla. Por tanto, como os digo, en el momento en el que os pongáis a trastearla, a descargaros la base de datos y a intentar programarla, veréis lo sencillo que es. También tener en cuenta que tenéis unos manuales en PDF espléndidos, fantásticos, en la página web de Zenio. Lo explican todo, línea por línea, lo que quiere decir. Por ejemplo, aquí, entradas, te dice lo que son las entradas. Termostatos, lo que te dice lo que son los termostatos. Todo, te lo explica todo, paso por paso, uno por uno, línea por línea. Por tanto, es muy, muy difícil que te pierdas, ¿de acuerdo? Yo voy a ir viendo todas las opciones, me voy a parar en aquellas que pueda pensar que pueden ser a lo mejor interesantes de comentar. No me voy a parar en profundidad en todas ellas porque entonces necesitaríamos 14 tutoriales para poder explicar todas las opciones que nos da esta pantalla. Pero bueno, vamos a hacer un repaso para que veáis todas las posibilidades que nos puede dar este dispositivo. En primer lugar tenemos entradas y termostatos. Recordar que esta pantalla dispone de entradas que donde podemos conectar o bien pulsadores o interruptores, también una sonda de temperatura externa, también detectores de movimiento del fabricante Zenio. Y bueno, en caso de que nosotros queramos habilitar la función de esas entradas, simplemente tenemos que tener el check validado. En caso de que no vayamos a utilizarlas, le quitamos el check. Una cosa importante como forma de trabajar, ¿de acuerdo? Os lo digo por experiencia. Cuando haya algo que ustedes no vayáis a utilizar, mi recomendación es que lo eliminéis, que le cojáis los checks y lo quitéis de cualquier dispositivo. ¿Por qué os digo esto? Pues porque si tenemos los checks validados, lo que vamos a hacer es crear opciones que tenemos que parametrizar. Y aunque no vayamos a parametrizarla porque no la vayamos a usar, se os van a crear los objetos de comunicación de estos checks que habéis validado. Aunque no hayamos cambiado ningún tipo de parámetro, porque habrá objetos de comunicación que se creen por defecto. Por tanto, si nosotros quitamos estos checks, solamente tendremos que utilizar los objetos de comunicación que se nos queden en el dispositivo, que son los que realmente vamos a usar, y evitaremos confusión a utilizar un objeto de comunicación que no es el que tenemos que usar para la función que pensamos que debe ser. Os pongo un caso. Si yo, por ejemplo, quiero utilizar un enviar temperatura, pues imaginaros que estoy utilizando, por ejemplo, me lo voy a inventar, un objeto de comunicación que es envío de temperatura. Si yo ahora cojo y le doy al check de termostato, a lo mejor se me va a habilitar un objeto de comunicación que sea temperatura. Y no va a ser el de enviar la temperatura al bus para yo hacer ciertas cosas, es otra temperatura para hacer la función termostato. Me puede crear confusión. Y una vez que yo vea que me he confundido, me va a tocar parametrizar de nuevo, ver dónde tengo el error, volver a programar la pantalla. Si son muchas pantallas, arrastro el error a muchas pantallas. Por tanto, mi recomendación es aquellos check o aquellas opciones que no vayamos a utilizar, las deshabilitamos. Esto cogeros por norma en todos los dispositivos que vayáis a usar, no solamente para pantallas táctiles, sino para cualquier tipo de dispositivo, ¿de acuerdo? Yo le voy a dejar estas habilitadas para que ahora después las curioseemos y veamos las funciones que tiene, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego tenemos aquí un Herbit, que es un envío periódico para decirnos que la pantalla está en funcionamiento. Es decir, yo aquí he puesto que cada minuto me va a mandar un telegrama al bus a través de un objeto de comunicación, y ese objeto de comunicación a través de una dirección de grupo, donde me va a estar continuamente diciendo que la pantalla está funcionando, la pantalla está correcta, está funcionando, está correcta, está funcionando. Cuando tú tienes un edificio con muchas pantallas, el hacer esto pues puede ocasionar a lo mejor a tener muchos telegramas en el bus que puedan ser innecesarios. ¿Dónde yo he utilizado este tipo de funciones? Lo he utilizado en aquellos dispositivos que por el motivo que sea yo quiera
asegurarme de que no hay un sabotaje en los dispositivos. No me lo están saboteando o el equipo está funcionando correctamente. Pueden ser equipos que tengan función de alarma, de seguridad y ese tipo de cosas. No lo hago en todos, pero sí lo hago en los principales que realmente me puedan a mí hacer falta o necesite saber que están ahí, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esta opción es para enviarme esa función de continuamente la pantalla, en este caso cada un minuto, que está ahí funcionando y que está viva, que está todo ok, ¿de acuerdo? Luego tenemos el tema por defecto. Al igual que tenemos en el teléfono móvil, que todos veis que cuando nos descargamos las apps, pues podemos tener un fondo claro o un fondo oscuro. En el teléfono móvil tiene una función específica que es ahorrar batería. Cuando tengo el modo oscuro, estoy ahorrando más batería en el móvil que cuando tengo el modo claro. Para la pantalla táctil quizás esto no tiene cabida porque la pantalla táctil está alimentada desde la tensión adicional que hemos conectado. Pero ese fondo oscuro o ese fondo claro también lo estaremos viendo exactamente igual en la app cuando tengamos el control remoto de nuestra pantalla. Por tanto, también ocasionaría un ahorro importante en la batería de mi teléfono si tenemos cogido el modo oscuro. Independientemente de eso, a mí realmente me gusta el modo oscuro, tanto para el teléfono como para la pantalla. ¿Por qué? Porque esta pantalla, luego lo veréis, tiene unos iconos que son en color, no son los monocromo de la versión, por ejemplo, de la Z41 y eso, sino que están a colores. Y realmente me gusta más cómo queda esos iconos a color en un tono oscuro, en un fondo oscuro, que en un fondo claro. A mí me gusta más particularmente, pero bueno, esto cada uno que lo coja como más le guste. Luego tenemos los tipos de iconos que pueden ser coloridos, que son los que os estoy mencionando, a color, o los monocromáticos. Es decir, no sé, no tiene cabida, sabiendo que tienes los iconos a color, poner un monocromático en este tipo de pantalla, la verdad que no le veo mucho sentido. Puede haber a lo mejor gente que diga, bueno, sí, por crear una estética o porque hay otros elementos o otros terminales de otros fabricantes que no tienen un tono colorido y para que no destaque esto más del resto, pues lo voy a poner monocromático. No sé, ahí sí podría tener cabida, pero realmente a mí, sabiendo que tengo la opción colorido, me gusta más cómo queda los iconos en colores. Mostrar la hora, si lo habilito me estaría viendo lo que es la hora. Mostrar la temperatura también, puedo elegir o no mostrar la temperatura o a través de un valor externo. Sincronizar el reloj. El sincronizar el reloj es importante, sobre todo cuando seleccionas el uso horario, para nosotros Madrid, por el tema del cambio de verano a invierno. Esa pregunta típica que nos hace el cliente de, oye, cuando hay el cambio de verano a invierno y de invierno a verano que se adelanta una hora, se retrasa una hora, ¿esto lo hace automáticamente la pantalla? Sí, lo hace automáticamente porque vamos a coger la hora de internet y hemos cogido el uso horario de donde estemos, donde hayamos puesto la pantalla. En este caso, yo que soy de España, pues elijo Madrid, ¿de acuerdo? Luego tengo la actualización de objetos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es para que en ciertos casos la pantalla va a solicitar que los distintos objetos envíen su estado para que la pantalla pues actualice los iconos de si las lámparas están encendidas, apagadas, temperaturas y ese tipo de cosas en caso de una de estas condiciones, que puede ser tras la programación de la pantalla, tras producirse un reset en la pantalla y tras programar y hacer reset en la pantalla. Entonces, si por ejemplo buscamos una programación en ETS y cliqueamos en la opción tras programación, lo que va a hacer la pantalla es preguntarle a todos los objetos o todas las direcciones de grupo que tenemos vinculadas con la pantalla en qué estado se encuentran esos objetos de comunicación para que, como digo, pues las luces que están encendidas aparezcan como encendidas, las que están apagadas como apagadas, o las persianas o ese tipo de cosas. No tengamos que actualizar los estados en las distintas páginas de la pantalla. Antiguamente, hace muchos años, cuando empezábamos en esto de la domótica, no todos estos dispositivos te daban esta opción. Por tanto, después de hacer un cambio en algún dispositivo, tenías que ir a darle a todos los botones, a encender, a apagar, a poner las persianas a un estado para que almacenara el estado real de las cosas, ¿de acuerdo? Ya con esto desaparece. Ya elegimos en qué opción queremos que se actualicen estos objetos. Luego, en caso de que haya un fallo de bus, por ejemplo, que falte la alimentación en el bus, ¿queremos recibir un mensaje en la pantalla? Sí, aparecerá un mensaje en la pantalla donde pondremos nosotros aquí el texto. Aquí he puesto yo fallo de bus, pero si veis, aquí puedo escribir lo que quiera y aparecerá ese texto, ¿vale?
En el caso de que queramos ponerlo en inglés, pues lo podemos poner en inglés o en alemán, lo que sea. Va a poner literalmente este texto en caso de que se produzca un fallo en el bus. Salvapantallas. ¿Quiero colocar una imagen salvapantallas en mi pantalla? Sí, he colocado una imagen salvapantalla en mi pantalla. Y en el caso de que estemos 30 segundos sin tocar la pantalla, aparecerá directamente, nos irá a nuestro salvapantallas. Una cosa importante que hay que decir, no sé por qué es esta opción, no le veo, tiene que tener una explicación, pero bueno, que lo sepáis. En el caso de que habilitemos esta opción, sonda de temperatura interna, cuando le damos, no se me permite colocar el salvapantallas. No sé por qué es, pero es cierto que cuando habilito la opción sonda de temperatura interna, la opción de tener el salvapantallas desaparece, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta, porque por defecto, creo que por defecto, ya no me acuerdo si por defecto aparece esa opción habilitada, esta opción habilitada o deshabilitada, pero yo me tenía que leer el manual porque a voz de pronto no podía colocar el salvapantalla y en el manual lo tenéis totalmente explicado y el motivo es que tenéis este check habilitado. No sé por qué relaciona salvapantallas con sonda de temperatura interna, pero por el motivo que sea, es así, actualmente es así. Yo creo que esto con el paso del tiempo lo cambiarán, con cualquier actualización de firmware cambiarán este tipo de... porque no sé, no tiene... a voz de pronto creo que no tiene mucho sentido, pero bueno, es como está ahora mismo, ¿de acuerdo? En la versión 3.6. Luego tengo otras opciones que puedo habilitar o deshabilitar. Uno es los planificadores. Los planificadores, digamos que son como unos cuadrantes semanales de lunes a viernes donde yo puedo especificar que una función determinada, por ejemplo, el aire acondicionado, por ejemplo, el modo salida, por ejemplo, un modo alarma, por ejemplo, lo que sea, tenga hasta 30 acciones en ese planificador. Es decir, yo voy a crear en la pantalla, luego lo veremos cuando nos conectemos con el teléfono, yo voy a crear un planificador, ese planificador le voy a dar de nombre, por ejemplo, aire acondicionado, y le voy a decir a ese planificador cuándo va a arrancar el aire acondicionado, cuándo va a apagar el aire acondicionado, en los distintos usos horarios que yo quiera tener a lo largo de los días, en los distintos días de la semana. ¿Cuántos planificadores puedo tener? 30 planificadores diferentes. Y dentro de cada planificador, ¿cuántas funciones puedo tener? También puedo tener 30. Es decir, la función, por ejemplo, simulación de presencia, que va a ser el planificador número 1, le voy a decir que los lunes por la mañana se encienda una luz, al cabo de la hora se apague, por la tarde se suban todas las persianas, luego se apaguen, el martes haga otra cosa, el miércoles haga otra cosa, el jueves haga otra cosa, y todo eso va a ser el planificador número 1 que será modo simulación de presencia. Y podré colocarle hasta 30 funciones a ese planificador, ¿de acuerdo? Luego tenemos el sensor de proximidad, que es un sensor que cuando me acerco a la pantalla detecta mi presencia y se me enciende, se me conecta la pantalla. Muy útil cuando nos levantamos de la cama por la noche, nos acercamos a la puerta y a lo mejor desde ahí queremos hacer algún tipo de manipulación en la pantalla, tipo modificar el termostato o tipo encender algún tipo de luz o cualquier cosa de ese tipo, pues el sensor de proximidad me va a detectar y me va a encender la pantalla una vez yo me acerque a ella, ¿de acuerdo? Importante tener en cuenta que cuando reinicio la pantalla tenemos que dejar un minuto que calibre estos sensores, ¿de acuerdo? Es decir, la pantalla reinicia, empieza a cargar las cosas dentro de la pantalla y va a tardar aproximadamente un minuto en que se calibre tanto el sensor de proximidad como también el de luminosidad ambiente. Esto que lo tengáis en cuenta también. Vale, luego tenemos el de luminosidad ambiente. Este sensor que tiene también la pantalla lo que va a hacer es detectar la luminosidad que tenemos en la habitación y en función de eso se va a modificar el brillo de la pantalla. Va a lucir más o va a lucir menos el brillo de la pantalla. Luego tenemos también el bloqueo de la pantalla táctil. Esto me ha gustado mucho. ¿Por qué? Pues porque es un objeto de comunicación en el cual yo, si le envío un 1, puedo bloquear la pantalla táctil. Y si le envío un 0, desbloquearla. Puede venir genial para lugares, por ejemplo, donde tenemos niños. Imaginaros que los niños están jugando en una habitación determinada y no quiero que me toquen la pantalla. Bueno, pues le envío un valor o puedo crear un icono dentro de la pantalla táctil o en un pulsador o donde sea, donde yo bloquee la pantalla táctil y por mucho que le den al cristal con los dedos, no va a hacer nada la pantalla táctil. Y simplemente para desbloquearla es enviarle el 0.
Luego tengo los distintos sonidos personalizados. Luego tengo habilitar la configuración web, que esto es habilitar el web server para poder acceder al web server, a las funciones de web server, donde podemos descargarnos el log, donde podemos subir el saldo a pantalla, donde podemos hacer un montón de cosas que vemos en este tutorial, pues para dejarlo habilitado o deshabilitado si no vamos a utilizarlo. Si no se va a utilizar el web server, como antes he dicho al principio de esto, lo dejamos, las funciones que no vayamos a usar siempre se deshabilitan. Luego, permitir reinicio con contraseña. Lo tengo habilitado para tener un icono donde me permita reiniciar la pantalla táctil indicándole previamente una contraseña. Control remoto a través de internet. Esto es habilitarlo para poder controlar la pantalla táctil con mi teléfono móvil. Si no lo tengo esto cliqueado, no me va a funcionar, ¿de acuerdo? Tiempo de caducidad del código de emparejamiento. Cuando yo quiero emparejar mi pantalla táctil con mi teléfono móvil, la pantalla táctil me va a mostrar en la pantalla un código BIDI. Yo tendré que coger mi app, tendré que escanear ese código BIDI y emparejo, una vez que leo ese código BIDI, se empareja automáticamente el teléfono con la pantalla. Claro, ese código BIDI no se va a quedar ahí por siempre, aparecerá ahí durante un tiempo. Ese tiempo lo podemos modificar, lo podemos manipular, que es estos 120 segundos. ¿De acuerdo? Hay quien le guste poner más, hay quien le guste poner menos. Bueno, pues ahí lo tenéis. Oye, un truco para que lo tengáis en cuenta es que si queréis emparejar la pantalla táctil con alguien que no se encuentra justamente delante de la pantalla táctil, podemos echar una foto con el teléfono a ese código BIDI, enviárselo por WhatsApp y luego a través del WhatsApp, pues ellos abren la foto y con otro teléfono emparejan esa foto de ese código BIDI. Lo podéis hacer, lo he hecho y se puede hacer, ¿de acuerdo? Es un truco que yo utilizo para mis clientes cuando tengo que emparejar las pantallas con sus teléfonos y a lo mejor no se encuentran en la casa. Y a mí me gusta que cuando termino yo el proyecto de mi cliente, pues me gusta dejar todos los dispositivos, llámese tablet, llámese teléfonos configurados para no tener que volver otro día. Y muchas veces pues el cliente está trabajando, no está en la casa y entonces le digo, oye, mira, pues te voy a mandar una foto del código BIDI, te la mando por WhatsApp, cógete otro teléfono, recepciona esa foto y ahora la escaneas con la app y en función de eso pues tú ya comprueba que puede acceder al control remoto de la pantalla. Ellos lo comprueban, ya me quedo tranquilo y digamos que es un truquillo que os dejo ahí para que sepáis que lo podéis hacer también. Luego tenemos las configuraciones avanzadas que las podemos habilitar o no. Como bien dice aquí, el uso de esta funcionalidad requiere de licencia específica, como es, por ejemplo, el control de vídeo portero y el control de voz. Pasamos a otras opciones como configuración regional. Aquí la configuración regional me permite tener salvaguardados hasta 5 idiomas diferentes. Puedo seleccionar un idioma principal. Yo he puesto español. Y luego puedo elegir 4 idiomas secundarios. He elegido inglés, alemán, francés, italiano. A través de un objeto de comunicación, yo puedo cambiarle el idioma a la pantalla. Esto es súper útil para habitaciones de hotel, para casas turísticas, apartamentos turísticos, donde hoy está allí un español, mañana está un inglés, pasado está un alemán, el otro está un francés. Es tan fácil como a ese objeto de comunicación mandarle, no me acuerdo si eran de 3 bits, de 1 byte, no me acuerdo de cuánto es, pero tú cuando modificas ese valor de ese objeto de comunicación, te cambia el idioma en la pantalla. Tenéis una cantidad de idiomas que no os podéis ni imaginar. Mirad, chicos, tenéis para seleccionar los idiomas, tenéis aquí una barbaridad para elegir, ¿de acuerdo? Todos los del mundo mundial, los tenéis todos aquí. Tenéis un montón. En el caso de que no los tengáis, también hay opciones para poder cargar un idioma. Todo eso viene en el manual. Así que no os preocupéis. Si por manos del demonio hay aquí algún idioma, si que os falta un idioma, no os preocupéis que hay opciones para poder cargar un idioma específico. Vale, vamos a la iluminación. En la iluminación, como he dicho, tenemos tenemos distintas opciones. Aquí vamos a ver qué tipo de brillo va a tener la pantalla cuando la pantalla esté en modo normal. En modo normal va a tener en función activo el 100% de la iluminación
y cuando no esté activo, es decir, no se esté manipulando o haya pasado un tiempo, vamos a tener la pantalla al 50%. En el modo noche he elegido un 25% para el modo activo, es decir, modo noche, que están todas las luces apagadas, te acercas a la pantalla y no quiero que te pegue un fogonazo ahí de brillo la pantalla y te deslumbre un poco y te quite el sueño, pues lo he puesto al 25% y atenuado un 5%. El tiempo de apagado, 3 minutos. Lo he puesto 3 minutos, pero bueno, ustedes podéis poner el tiempo que queráis, ¿de acuerdo? ¿Cómo cambio entre modo noche y modo normal? A través de un bit. Si a ese bit o a ese objeto de comunicación envío el valor 0, es modo normal, y si le envío valor 1, es modo noche. O lo puedo cambiar aquí. Ojo, puedo decirle que es modo noche 0 y modo normal 1. Elegimos lo que queramos. Este modo noche y modo normal, ¿quién me lo puede cambiar? Lo podemos hacer o de forma manual, a través de una botonera. Lo podemos hacer a través de una programación horaria. O lo podemos hacer, como a mí me gusta mucho, que es a través de la estación meteorológica. Tener una estación meteorológica que cuando tengamos un valor determinado de luminosidad exterior, ya no solamente pensando que está cayendo el sol y está haciéndose de noche, sino también hay muchos días que son días oscuros, días que está lloviendo, que está nublado y está cayendo mucho la luminosidad exterior. Y en esos niveles también hace falta tener en cuenta que estamos prácticamente en modo noche. Bueno, pues a mí esto me gusta hacerlo con la estación meteorológica. Bajo un nivel de luminosidad predeterminado, el que yo especifique, pues mando el 0 y el 1 para que cambie no solamente la pantalla táctil, sino también otros dispositivos que también tienen esta función de modo noche y modo normal. También es importante saber que tenemos la opción a través de ETS de que en caso de que haga un cambio en los parámetros y le cargue la nueva programación a la pantalla, por defecto, la pantalla tiene que cargarse de alguna forma. ¿Cómo quieres que la pantalla, después de recibir una programación, comience? ¿En modo noche o en modo normal? Bueno, pues por defecto yo lo he puesto como modo normal, porque parece ser que cuando alguien está haciendo una reparación o un cambio o un mantenimiento en una instalación, es normalmente de día, no está por la noche en casa del cliente. Por eso he preferido seleccionar modo normal más que modo noche. Pasamos a la pestaña seguridad, y la pestaña seguridad me da la opción de colocarle dos niveles de contraseña a distintos iconos, botones o distintos menús o pantallas que tenga o páginas que tenga nuestra pantalla. He dejado por defecto la contraseña que viene, no me he querido complicar para poder ahora manipularla y que la veáis. Y he elegido una contraseña de 2 niveles. El nivel número 1, es decir, si yo elijo alguna función de las que veamos a continuación y yo selecciono nivel 1 de contraseña, para poder acceder a esa función, llámese botón, página, menú, me va a pedir una contraseña y será la que venga en el nivel 1. Aquí será la 1, 2, 3, 4. Si yo selecciono que me pregunte por la contraseña del nivel 2, será la que haya especificado aquí abajo, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Luego, aparte, puedo modificar los textos que quiera incorporar en toda la opción de configuración de la contraseña a través de la pantalla táctil, como por ejemplo, en caso de que haya un error, pues pongo error. En caso de que quiera introducir la contraseña número 1, pues que ponga introduzca contraseña número 1. Mirad, estos textos, igual que los otros, los puedo modificar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues yo especifico qué texto quiero que se aparezca en cada una de estas opciones. Nueva contraseña, que se repita contraseña, contraseña actualizada. Bueno, pues yo he puesto lo mismo, para que aparezca prácticamente lo mismo. En salvapantallas he elegido que sea una imagen, no sé, me gusta más. He elegido una imagen, le he puesto el logo de ICANN School y cargamos esta imagen a través del web server, ¿de acuerdo? Luego, en planificadores, puedo elegir hasta, como he dicho, 30 planificadores. Estos planificadores puedo, conforme los vaya habilitando, se me van añadiendo aquí, ¿veis? ¿Vale? Y estos planificadores, lo que hago yo es seleccionar un tipo de función para estos planificadores. Tengo todas las funciones del mundo mundial aquí. Que si alumbrado, que si fuerza, que si escena, que si modo noche, que si sonido, que si aire acondicionado, lo que quiera, ¿de acuerdo?
Luego cuando vayamos a la página de planificadores, todos estos planificadores lo veremos en la parte inferior del planificador a modo de icono, ¿de acuerdo? A modo de icono. Bueno, yo he creado estos 10 planificadores, simplemente para curiosearlo y ver cómo funcionan los planificadores, ¿de acuerdo? Luego cuando entremos en la parte de la pantalla, veremos cómo funcionan todos estos planificadores. Luego me voy a la opción sensor de luminosidad ambiente, donde voy a marcar ese umbral o ese histéresis para ese cambio de brillo, ¿de acuerdo? Entonces he puesto pues por defecto 50 y 50% y 10%. Luego he puesto que sea a través de un objeto binario y poco más. Esto, pues bueno, 0 será el valor superior al valor umbral y 1 el inferior al umbral. Es que esto es muy sencillo, es que lo tienen súper claro. No hay dudas a confusión, está súper claro como lo han dejado. Bloqueo de pantalla táctil. ¿Quiero habilitar el bloqueo de la pantalla táctil? Como antes hemos dicho, sí, a través de un objeto de un bit o a través de una escena. Yo prefiero un bit. 0, desbloquear. 1, bloquear, ¿de acuerdo? Que lo puedo hacer, como te he dicho, con un temporizador, con un reloj horario, con una escena, con un pulsador, como quiera. Puedo bloquear la pantalla táctil y cuando tocas la pantalla táctil no funciona. Ojo, no hay que confundir el bloqueo de la pantalla táctil con el modo limpieza. El modo limpieza es que la pantalla táctil se va a bloquear para que puedas pasarle un trapo y la puedas limpiar y no estés accionando los botones durante un tiempo. ¿De acuerdo? Un tiempo y luego vuelve a su estado inicial y ya funciona la pantalla. El modo bloqueo no se va a desbloquear hasta que no envíes la orden de desbloquear, ¿de acuerdo? Y como digo, para los niños viene esto genial. En las opciones de sonido tenemos que podemos cambiar lo que es el volumen del sonido, podemos seleccionar el objeto y también podemos seleccionar el tipo de tono. Tenemos diferentes tonos y tenemos diferentes volúmenes para estos tonos después de la programación. Es algo también muy sencillo. Como estos tonos y todo esto lo podemos probar cuando tengamos nuestro teléfono móvil, pues es más cómodo hacerlo cuando tengamos el teléfono móvil. Lo curioseamos, ponemos el tono, cambiamos entre el 1 y el 2 y vemos qué timbre tiene y todo ese tipo de cosas. En la configuración de actualización es donde vamos a dejar habilitado o inhabilitado la opción de poder actualizar la pantalla a través del puerto USB, es decir, si queremos dejarlo deshabilitado y así evitar que alguien en la habitación del hotel coja su ordenador y me haga alguna de las suyas haciendo cualquier historia, o yo me quiera garantizar de que alguien no va a actualizar la pantalla sin mi permiso, pues lo puedo dejar deshabilitado y a través del puerto USB no funcionaría. Y luego a través de la red, pues puedo elegir entre inhabilitado, habilitado o protegido con contraseña. En caso de que elija protegido con contraseña, puedo seleccionar aquí la contraseña que quiera que tenga esa parte específica. Ya no estamos hablando del nivel 1 o 2, estamos hablando de que tendrá esta contraseña específica aquí. En la configuración IP, por defecto y la forma más rápida y sencilla para trabajar es utilizar el DHCP, aunque si queremos podemos elegir la estática, donde ya tendremos que colocar distintos, es decir, tenemos que seleccionar las direcciones IP que tenga esta pantalla en nuestra red. Si vamos a colocarla a nivel de usuario en nuestra vivienda, pues si queréis ponemos DHCP y no os complicáis. Para el tema del videoportero, aquí tenéis las opciones de el videoportero, ¿de acuerdo? Que se nos abre ahora a continuación cuando la hemos habilitado, que luego la veremos, ¿de acuerdo? Nosotros, como no vamos a trabajar el videoportero en esta ocasión, la voy a dejar deshabilitada por defecto. Vale, con esto terminamos de ver las opciones de la configuración general, de todas las opciones que tiene la pestaña general. Ahora, en visualización, vamos a ver que en visualización podemos elegir el número de páginas que va a tener nuestra pantalla táctil. Yo he elegido el máximo, 12 páginas, ¿de acuerdo? Hemos seleccionado que la página por defecto va a ser la página de menú. Puedo elegir entre menú, configuración o una de las páginas que haya creado. Yo voy a dejar la de menú. Voy a seleccionar que la página de menú se va a poder ver, que la página de home, el botón de home va a estar en la barra de navegación, ¿de acuerdo? Cuando lo cliqueo voy a tener un botón home en la barra de navegación. Que la página asociada al botón home va a ser la de menú, es decir, cuando yo toque el botón home me voy a ir directamente a la opción de menú. Y vamos a ver
cuántas páginas vamos a tener configuradas en nuestra distribución. Como hemos elegido 12 páginas, pues yo he creado aquí pues la configuración de las 12 páginas, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que tenga esta configuración, lo que hago es que voy a seleccionar o ponerle un título al menú. Yo le he puesto también menú, le puedes poner el nombre de tu proyecto, de tu obra, de tu casa. Puedes seleccionar que las páginas se ordenen automáticamente. No me gusta, le he dicho que no, lo he seleccionado. Luego, en la configuración también de las opciones principales de la visualización, puedo elegir si proteger o no proteger el acceso a configuración. He elegido que sí, es decir, para acceder a las opciones de configuración me va a pedir la contraseña de nivel 1, la de 1, 2, 3, 4. Si quiero elegir la de nivel 2, tengo que seleccionar número 2. Quiero visualizar la fecha, hora y fecha. Quiero proteger modificar lo que es las opciones de hora y fecha, le he puesto que no. Es decir, estas opciones le he dicho que no me hace falta protegerlas. Quiero también las opciones de dispositivo, quiero las opciones de mostrar y ocultar la casilla en caso de que me haga falta a través de un objeto de comunicación, ¿de acuerdo? También la opción de perfil que la pueda ver, la opción de calibración de la sonda he puesto que no, la opción de log de alarmas para ver el listado de alarmas en la pantalla táctil, también que tenga esa opción que la pueda ver desde las opciones de configuración. La opción de emparejamiento del dispositivo, también que la pueda ver. Es decir, si tengo este check habilitado, lo que estoy haciendo es que dentro de la opción de configuración tenga un botón donde pueda emparejar la pantalla con mi teléfono. Es decir, voy a tener esa opción donde aparecerá el código BIDI y pueda emparejarlo con mi teléfono. Si yo no quiero o no deseo que se empareje, nadie vaya a hacer ese emparejamiento, lo tengo que deshabilitar. Tengo que quitar este check, es importante, ¿de acuerdo? Luego también quiero tener el icono para tener el control de voz, pues también le dejo el check para tener el control de voz. Independientemente de esto, también se me permite poner etiquetas de texto a todo esto, que las he ido colocando aquí. ¿Veis? Son editables. Al control de voz le he puesto control de voz, al log le he puesto log de alarmas, a perfil le he puesto perfil, es decir, le he puesto prácticamente el mismo nombre para que veamos el texto al lado del botón. Y he ido habilitando los distintos checks que pienso que pueden ser interesantes de manipular dentro de las opciones de configuración. En las opciones de dispositivo voy a habilitar el que pueda encender o apagar el botón de programación desde la pantalla táctil, ¿de acuerdo? Porque la pantalla táctil, en la parte de atrás, tiene el botón de programación. Imaginaros que ya tengo la pantalla táctil puesta, quiero programarla y no tengo que desmontar la pantalla para pulsar el botón de programación. Bueno, pues desde la pantalla, desde esta opción, tengo un botón donde puedo activar ese botón de programación. Luego tengo también la opción de reinicio. También la tengo habilitada por si tengo que reiniciar la pantalla por el motivo que sea. Desde la pantalla táctil la puedo reiniciar. Luego tengo también la parte de KNX, también quiero ver la versión del programa, la IP de la pantalla táctil y el número de serie. Si alguna de estas opciones no me interesa visualizarla desde la pantalla, lo que tengo que hacer es deshabilitarlo. Por ejemplo, aquí hago check, pues ya no estaría viendo el número de serie en la pantalla, ¿de acuerdo? Es que es muy sencillo, es que los chicos de Ceneo han pensado esto de forma muy sencilla para que aquello que quieras ver valides el check, aquello que no quieras ver, pues no validas el check, es que es súper sencillo. Me voy a perfil y bueno, en perfil puedo modificar brillo, volumen de timbre, tono de timbre, donde también le puedo poner las distintas etiquetas y lo mismo de antes. Si hay alguna opción que no quiera que aparezca para que sea manipulada, pues la deshabilito y ya está. Ahora me voy a las páginas, ¿de acuerdo? Recordar que hemos creado 12 páginas. Cada página hay que configurarla de forma independiente. Vamos a verla, por ejemplo, la página número 1. En este ejemplo no la he configurado todas, las 12, he configurado algunas para que veamos prácticamente todos los controles que hay en la pantalla y nos hagamos una idea de las posibilidades que tiene la pantalla. Bueno, pues
Cuando pincho en la página número 1, lo primero que puedo hacer es ponerle un nombre a esa página y puedo usar ese texto en pantalla. Si lo habilito aquí, aparecerá como página número 1. Esa página va a estar representada por una casilla que va a tener un icono. Ese icono yo lo llamo cocina, porque he seleccionado la opción menú, ¿de acuerdo? Si selecciono la opción de menú, tengo todas las estancias que pueda haber en una vivienda, prácticamente. Pero a lo mejor no me interesa que mi pantalla táctil esté agrupada por estancias. Es decir, cocina llevará todos los controles de la cocina. Por ejemplo, alumbrado, persianas, clima. Salón llevará todos los controles relacionados con el salón. Pero imaginaros que no me interesa que sean las agrupaciones por estancias, sino que sean por funciones. Por ejemplo, alumbrado, todas las funciones de alumbrado. Persianas, todas las funciones de persianas. Para hacer eso, tendré que seleccionar en general. Y desde ahí es cuando selecciono la función que yo quiera tener. ¿De acuerdo? Y puedo decir, por ejemplo, alumbrado. Y puedo tener ahí todas las funciones de alumbrado. O relojes y tener ahí todas las funciones de relojes. ¿De acuerdo? A mí particularmente me gusta más las opciones por estancias. Lo que pasa es que hay proyectos donde, por ejemplo, la página número 1, cocina para 8 controles, porque una cosa que tenéis que tener en cuenta es que se nos permite 8 controles por página, pues puede ser a lo mejor en algunos proyectos 8 controles sean escasos. Y la opción que te dé es que tengas que poner 2 páginas por estancia. Entonces, en función de eso, a lo mejor te merece más la pena hacer este desglose o bien por estancias o bien por opciones. ¿De acuerdo? Bueno, yo he elegido por estancias y ahora me toca decirle a cada una de estas casillas o controles que voy a necesitar, pues los voy enumerando, ¿de acuerdo? De los 8 que yo puedo tener, los voy enumerando del 1 hasta el último creo que es el 180 y tanto, 180, es decir, puedo tener en la pantalla 180 controles diferentes, ¿vale? Bueno, pues como veis, yo le he puesto a la página 1 que este es el control número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. A la página número 2 he seguido con la cuenta 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La página número 3 continúo. Y la página número 4 también continúo. Ahí me he quedado. No he puesto más controles. ¿De acuerdo? Pero aparte, la página número 4 le he dicho que quiero un control nivel 1. Eso quiere decir que si yo me quiero ir luego en mi pantalla a la página número 1, será tan sencillo como pinchar en cocina o en baño, o por ejemplo, en página número 1 será cocina, página número 2 será salón, página número 3 será aseo, pero en la página número 4, que es baño, cuando pinche en baño, se me va a abrir una ventana de diálogo donde me va a pedir la contraseña, que será 1, 2, 3, 4, porque es el nivel 1 de contraseña. Si elijo el nivel 2, pues me pedirá 5, 6, 7, 8, ¿vale? Esto puede estar bien para que en un proyecto de una vivienda, en unas oficinas o algo, ciertas personas puedan tener acceso a todo, pero otras personas tengan acceso a otras partes bajo contraseña, como por ejemplo manipular el clima. A lo mejor en una recepción de un hotel o en ciertos lugares haya ciertas funciones que solamente se puedan controlar por el equipo de mantenimiento. Para estos casos la contraseña está muy bien porque le puede dar un poquito más de privacidad el acceder a ciertos controles, por ejemplo, ciertas gráficas de valores que a lo mejor puedan ser datos un poco que no debe de ver todo el mundo, datos de consumo, datos de temperaturas, datos de cualquier cosa que pueda a lo mejor ser un poquito más privado, pues para acceder a esa información le puedo colocar un nivel de contraseña. Entonces, estamos hablando de que ya no solamente estamos poniendo, porque me estoy adelantando una cosa, que es, no solamente voy a poder poner una contraseña a la página, a acceder a esta página con estos 8 controles, sino también lo que voy a hacer es ponerle una contraseña, luego lo veremos, a los controles. Es decir, yo puedo elegir a lo mejor entrar a ver el clima, a ver qué temperatura estará el clima, pero no voy a poder manipular los controles. Para eso me haga falta una contraseña nivel 2, por ejemplo. Es decir, para entrar al clima puedo utilizar la contraseña nivel 1 y para encender y apagar el clima necesite la contraseña de nivel 2, ¿de acuerdo? Eso está genial. Bueno, pues una cosa interesante es que
En el caso de que haya una página donde tenga que repetir un control, tan sencillo como colocar ese número de control. Es decir, cuando lleguemos ahora a ver cómo se parametrizan los distintos controles, que los controles son el encender y apagar la lámpara, el encender y apagar, conectar y desconectar un enchufe, el conectar y desconectar el clima. Si, por ejemplo, yo el clima lo quiero conectar y desconectar desde la página número 1 y desde la página número 2 también, no tengo que repetir el control y los parámetros de ese control. Yo parametrizo ese control una sola vez y después le digo en qué páginas va a estar. Por tanto, si por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo que me estoy refiriendo, si en la página número 1 tengo el control número 1, que por ejemplo va a ser encendida y apagar una lámpara, y en la página número 2 yo quiero también poner el control número 1, es tan sencillo como seleccionar el control número 1. Ya está. Y voy a tener el botón de encendido y apagado de esa lámpara, tanto en la página número 1 como en la página número 2. No tengo que volver a parametrizar ese mismo control en las distintas páginas. Me está simplificando el trabajo el hacerlo de esta manera, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo lo que he hecho es, he puesto distintos controles en las distintas páginas, ¿de acuerdo? Simplemente para que veáis cómo funcionan, en las 4 primeras, le he puesto contraseña a la número 4, y cuando tengo ya creados todos los controles en las distintas páginas, lo que hago es irme a controles. Aquí aparecen los controles que he usado, agrupados. Controles del 1 al 15. El número 1. ¿Qué he seleccionado? Pues bueno, el control número 1 le he puesto de nombre lámpara. Ese título lo puedo editar aquí. ¿Veis? Lo puedo editar. Para ETS tendrá un título que será lámpara, para verlo dentro de lo que es ETS. Y luego voy a ver qué tipo de visualización voy a tener. A efectos de visualizaciones yo puedo tener control de un botón, control de 2 botones, control de climas y otros. Cuando elijo un control de un botón, puedo tener todas estas funciones. Si elijo control de 2 botones, tengo todas estas funciones. Y si elijo climatización, control de clima, tengo otras funciones diferentes. Por tanto, modificando el primero, que es la visualización, también la función, conscientemente, pues tiene que también que adaptarse al tipo de visualización que voy a seleccionar, ¿de acuerdo? Por tanto, he elegido distintos botones, distintas funciones y distintas acciones a todos los controles que he utilizado para que lo veamos luego en la pantalla. He utilizado el control de lámpara, de persiana, RGB, temperatura, coste de energía, clima, no sé, he utilizado un montón. Y una de las cosas chulas que tiene es que yo puedo elegir los iconos, puedo seleccionar los iconos desde aquí, ¿vale? Hay algunos fabricantes que los iconos los tienen por número. Por ejemplo, icono número 1, 2, 3, 4, 5. Y para saber qué icono corresponde al 4, 5, 6, 7, pues te tienes que ir a un PDF y ver qué icono es para ver si es el que te gusta o el que no te gusta. Aquí ya tienes los iconos al lado. Te dice apagar ese icono, encender ese icono, bloquear ese icono. Y por tanto es mucho más rápido el asignarle el icono que quieras colocarle a la pantalla. Luego está claro, luego para parametrizar estas funciones, pues tienes que conocer pues, cómo se realiza un control on-off para el alumbrado, un control de persiana, un control RGB, un control de temperatura, ese tipo de controles, porque lo que vas a hacer aquí con estos parámetros es que aparezcan los objetos de comunicación que luego tendrás que usar en las direcciones de grupo para hacer los vínculos, para realizar ese tipo de controles. No me voy a parar a hacer todas estas combinaciones porque digamos que eso ya pertenece a saber cómo funciona o cómo se programa dentro de lo que es el estándar KNX, ¿de acuerdo? Lo que sí quiero que veáis es todas las opciones que he podido crear con la pantalla, ¿de acuerdo? He creado funciones de on-off, que estas funciones on-off pueden ser, bueno, son conmutar, que pueden ser para lámparas, para circuitos de fuerza, para cualquier tipo de equipo que sea encendido y apagado. Persianas, ¿de acuerdo? Persianas con su control de arriba, abajo, stop, porcentaje de apertura. Control RGB, donde podemos colocar o manipular iluminación con control de color. Tenéis dos opciones, que esto es importante, es RGB y RGB más blanco, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta, que tenéis esas dos opciones. También tenemos control de temperatura, tenemos también coste de energía, control de climatización,
Enlace a página es tener un botón para irte directamente a otra página, ¿de acuerdo? Tenemos las opciones de alarma, tenemos las opciones de vídeo portero, tenemos las opciones de llamada interna. Esto está muy chulo porque llamada interna me permite comunicarme con otras pantallas táctiles y poder hablar con otros usuarios que estén conectados dentro de mi red local, ¿de acuerdo? Dentro de mi red local. Esto está muy bien para edificios de oficinas, cuando quieren comunicarse entre oficinas, o por ejemplo, ¿qué te digo yo? A lo mejor habitaciones de hotel, quizás, para hablar entre habitaciones y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Puede introducir lo que es un listado de usuarios, que eso se hace a través del web server, para poder realizar esas llamadas indistintamente entre pantallas. Está genial. La verdad que esta idea de tener no solamente el control de vídeo portero, sino también el control de llamadas internas a través de otras pantallas, está genial. Tenemos también la función de cronotermostato, la opción de los planificadores, la opción de las macros, para crear macros, la opción de los temporizadores y la opción de control. Esto lo he hecho, no solamente pues, lo he habilitado para los controles del 1 al 15, también del 6 al 16 al 30. No, creo que el de 16 al 30 no lo he tocado. No, creo que esto no lo he tocado. No, esto no lo he tocado. He tocado estos, ¿vale? Que son los que veremos luego a través de nuestra app. Como digo, son muy fáciles de configurar, muy fáciles. Una vez que seleccionas, voy a configurar uno, por ejemplo, el 16. Aquí. Control. Título. No sé. ¿Qué te digo? Lámpara. Venga, lámpara 2. ¿Qué tipo de control quiero? Pues quiero que esa lámpara sea con 2 botones, con un botón. Venga, con 2 botones. ¿Qué tipo de función va a tener? Pues va a tener una función tipo interruptor. Venga. ¿Qué va a ser? Pues abajo 0 y arriba 1, o arriba 0 y abajo... Bueno, el que tiene por defecto. Tipo de indicador, ¿qué quieres? ¿O un icono o un texto? A mí me gustan más los iconos, prefiero un icono. ¿Qué tipo de icono quieres para apagar, para el off? Pues voy a buscar una lámpara que sea off. A ver, aquí, por ejemplo, el 5. Y el otro 5 he visto que era el encender. Pues lo voy a poner aquí. El otro 5, que es el encender. Así de sencillo. Vale, el botón superior, porque como hemos dicho que vamos a tener 2 botones, ¿de acuerdo? El botón superior, ¿qué va a ser? Pues el botón superior va a ser el 1 de encender, que puedo elegir entre todo esto, y va a ser el 0 de apagar, y puedo elegir lo mismo entre todo esto, ¿vale? El log y gráfica, ¿cómo lo quiero? Ojo, que esto es importante. Ojo, que esto es importante. ¿Qué es log y gráfica? Log y gráfica, lo voy a habilitar, me da la opción de registrar log y registrar log y mostrar gráfica. Si yo selecciono log, lo que estoy haciendo es que dentro del web server se me está almacenando todos los datos de esa opción, de esa función. Si esto en vez de ser un encender y apagar es un valor de temperatura, yo estaría grabando todos los valores de temperatura mientras tenga memoria la pantalla, ¿de acuerdo? Si yo selecciono entre log y gráfica, podré por un lado tener una gráfica donde vea el historial a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y aparte, voy a también almacenar esos datos en el web server. Cuando tengo elegido muchos registros de log, yo tendré un administrador dentro del web server de la pantalla, tendré una administración donde yo puedo seleccionar qué datos me quiero descargar en mi ordenador, porque a lo mejor me interesa tener el histórico de temperaturas o de encendidos y apagados de cualquier dispositivo, de algo, de cualquier dirección de grupo, no lo sé, ¿de acuerdo? Pues yo puedo seleccionar qué elemento estoy grabando, qué elemento me voy a descargar en mi ordenador para hacer un estudio posterior, y ese archivo que se va a descargar se va a ser un archivo en formato CSV con el cual yo a través de un Excel puedo administrar ese archivo para realizar estadísticas, gráficas, no sé. Al descargármelo en CSV, ya a través de Excel puedo hacer con él lo que me dé la gana y puedo analizar ese archivo en detalle. A mí esto me gusta mucho y de hecho lo uso mucho porque me gusta todo lo que tiene que ver con la temperatura, valores de viento, humedad, luminosidad, sobre todo también luminosidad.
tenerlos almacenados. Porque me hago también una idea de dónde está colocada una estación meteorológica, por ejemplo, cuando tú estás colocando una estación meteorológica y no hay nada alrededor de la estación meteorológica, nada me refiero a ninguna pared, nada que evite o afecte a su captación de la luminosidad del sol, ¿de acuerdo? Pues tú lo que vas a ver es una gráfica en forma de campana que se hace de día, sube la luminosidad hacia arriba y conforme se hace de la noche, baja la luminosidad. Cuando la campana es rara, está achatada, tiene cosas raras, es porque hay algún elemento que incide en esa luminosidad. Te puedes creer a voz de pronto que a lo mejor tú colocas una estación meteorológica que no hay en una vivienda, en el tejado de una vivienda, que no hay nada alrededor, y a lo mejor hay un elemento en el edificio de enfrente que cuando se mueve el sol le está dando sombra durante un momento determinado. Eso no te vas a dar cuenta como no estés leyendo la campana y estés viendo que tienes una campana perfecta de que sube la luminosidad y baja la luminosidad. De esta forma puedes estar grabando ese log, puedes estar grabando ese valor de luminosidad y puedes ver si en algún momento determinado hace sombra en la estación meteorológica y por consiguiente a ti no te venga bien para hacer las distintas funciones de encendido o apagado del alumbrado exterior en la noche, ¿de acuerdo? Para mí esto es interesante, ¿vale? Y también lo que es temperaturas también es súper interesante. Que lo tengáis en cuenta, que no todos los valores se registran, no todos los valores se van a mostrar en gráfica, solamente aquellos que lo tengamos desde aquí habilitado. Los que tengamos en función inhabilitado no se van a registrar y no se va a mostrar la gráfica, ¿de acuerdo? Y luego, si queremos que ese control en cuestión protegerlo, pues elegimos si queremos protegerlo con la contraseña de nivel 1 o la contraseña de nivel 2. Así de sencillo. Una vez que parametricemos este control, que es el número 16, ya se queda igual para todas las páginas donde quiera colocar el control número 16. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Lo parametrizo una vez, pero lo puedo replicar en las distintas páginas sin tener que volver a rehacer el trabajo. Vámonos ahora a las entradas que tiene la pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a ver la configuración que tiene en las entradas. Recordad que la pantalla tiene dos entradas, que la podemos dar uso como nosotros queramos. Aquí he seleccionado que la entrada número 1 puede ser o bien una entrada binaria, que se la podemos colocar a, ¿qué te digo yo?, a un interruptor. Puede ser un detector de movimiento o puede ser una sonda de temperatura exterior. Bueno, yo he seleccionado entrada binaria. Y la entrada número 2 la he seleccionado para detector de movimiento. En el manual de la pantalla te especifica que en esa entrada puedes colocar hasta 2 detectores de movimiento en paralelo. Pero, ojo, leeros el manual para el tema de la configuración de los detectores, porque tenéis que tener en cuenta esto de colocar 2 detectores de movimiento, porque los 2 no pueden estar haciendo la lógica de la luminosidad, solamente puede ser uno de ellos. En fin, no me quiero adelantar a todo esto, porque entonces estaría a lo mejor metiendo más información de la necesaria. Yo lo que quiero es que veáis todas las funciones o todas las posibilidades que tiene la pantalla. Pero os lo recuerdo, que lo tengáis en cuenta, que a la hora de seleccionar detector de movimiento y queráis colocar 2 detectores de movimiento en esa entrada, que los podéis hacer, que tengáis en cuenta las premisas que viene en el manual, ¿vale? Bueno, pues cuando yo he seleccionado entrada número 1, entrada binaria, pues cuando yo pincho en entrada binaria, tengo todos los parámetros para configurar esa entrada. He elegido pues que sea pulsador, también puedes elegir que sea función de interruptor. Y en función de cuando se hace una pulsación corta o una pulsación larga, pues ¿qué quieres que haga? Pues acción, pues envío 0 y 1, respuesta, conmutar 0 y 1. En fin, esto es súper sencillo, es configurar un pulsador y no tiene más misterio. Para el tema del detector de movimiento, me da opción de tener el detector hasta 3 canales, donde puedo hacer distintas funciones en cada uno de los objetos de comunicación de estos canales, ¿de acuerdo? Bueno, no es obligatorio tener 3 canales, lo puedo habilitar o deshabilitar desde aquí, ¿de acuerdo? Si le dejo nada más que un canal, pues solamente podría atacar nada más que el encendido y apagado en función de las opciones que vaya a parametrizar. Recordad lo que antes he dicho, tiene que saber la entrada si es un sensor o con 2 sensores, ¿de acuerdo? Es importante. Bueno, la forma de configurar el canal, pues lo mismo, puedo configurar el canal con las distintas opciones del detector.
bueno, no voy a profundizar en esto. Esto es lo que sí os recomiendo que os miréis el manual para comprender la lógica de encendido y apagado del detector de movimiento de Zenio. Los manuales son fantásticos. Hay un PDF nada más que para esto y no vais a tener ningún tipo de problema para ello, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que nos va a dar algunos condicionantes, que incluso podemos hacer lógica de condicionantes con todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, os recomiendo que aquellos que quieran profundizar y sacarle el máximo partido al detector, que os miréis el manual, ¿ok? Y luego, por último, tenemos los termostatos, donde configuro, pues bueno, ¿cuántos termostatos quiero que habilitar en la pantalla? ¿Un termostato o dos termostatos? Bueno, yo he puesto uno. Pues bueno, pues aquí tenemos todas las funciones que vamos a tener con el termostato. ¿Qué función quieres que haga la función termostato? ¿Calentar, enfriar o calentar y enfriar? Y bueno, y ya voy configurando pues esas funciones aquí y seleccionando los distintos checks en función del tipo de clima que sea. La configuración en calentar, ¿qué? ¿De un sistema a dos sistemas? Es decir, ¿con aportación de calor adicional o sin aportación de calor adicional? Bueno, esto ya te digo, esto es opciones o cosas que debes de conocer a la hora de configurar el control de clima en un termostato. No os dé miedo tampoco, porque tenéis también en el manual cómo hacer todo esto y qué quiere decir cada una de estas opciones, bien elija una o bien elija la otra. Entonces, está muy bien explicado, chicos. Entrar en profundidad en este tutorial en esto es alargar quizá el tutorial y merece más la pena que lo veáis desde los manuales de Zenio, que lo curioséis, que tenéis PDFs específicos para cada cosa. Es decir, voy a utilizar el sensor de brillo, tienes un manual para el sensor de brillo. Voy a utilizar el detector de movimiento, tienes un manual nada más que para el detector de movimiento. Lo tienen desglosado así, con todas las opciones, para que vayas al grano, a lo que te hace falta y sepas manejarlo sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Por tanto, estas son las funciones que tiene mi pantalla táctil. Súper completa, súper fácil, como digo, los manuales son geniales. La forma de configurarla es muy rápida, puedes tener una pantalla programada en muy poco tiempo. El volcado de la programación de la pantalla también se realiza en muy poco tiempo. Y tengo que decir que me ha gustado mucho. ¿Por qué decir que no? Chicos, me ha gustado muchísimo. Vamos a ver ahora el objeto de comunicación que tengo habilitado por defecto para que lo veáis. ¿Vale? Como veis, tiene los textos de lo que es cada uno. Es que es muy fácil de configurar, es que es muy difícil equivocarte. ¿Que quiero utilizar la hora? Pues coger el objeto que pone hora, si es que lo tienes aquí. ¿Que quiero utilizar, qué te digo yo, el mensaje emergente? Pues está aquí, el mensaje emergente. Es que hay... Ah, bueno, hay una cosa que creo que me he saltado. Esto creo que me lo he saltado. Esto del avanzado. Sí, me lo he saltado, chicos. Menos mal que me he dado cuenta cuando he pulsado. En las opciones avanzadas tienes tres opciones. Una es función limpieza, donde desde aquí es donde yo voy a configurar las opciones de cuando la pantalla se me va a quedar bloqueada para que le pueda pasar luego un trapo para limpiarla. Es súper útil, ¿de acuerdo? Le pongo el tiempo que va a estar, digamos, bloqueada para que no haga caso al trapo y no esté toqueteando los botones y fuera. Y luego también puedo dejar hasta un mensaje de notificación donde puedo poner el texto que quiera. Luego tengo también el de mensajes emergentes, ¿de acuerdo? Donde puedo mandar un tipo de mensaje emergente. Bueno, puedo mandar hasta 6 mensajes emergentes. Según vaya habilitando aquí los mensajes, pues pueden aparecer mensajes emergentes en la pantalla. ¿Para qué puede servir esto? Imaginaros una persona que llega a un hotel y le puedes dejar un mensaje de bienvenido al hotel tal, no sé qué, no lo sé. Le puedes dejar ese mensaje predefinido. En el mensaje emergente número 2, si lo habilito, puedo dejar a lo mejor el mensaje emergente de le queda a usted 24 horas para dejar la habitación. O mañana por la mañana a tal hora llega el personal de limpieza. O no sé, puedo dejar ciertos mensajes de texto predefinidos, que los textos lo ponemos aquí. ¿De acuerdo? Los textos lo ponemos aquí. Y cuando tú envías al objeto de comunicación, le envías el valor 0 para ocultar el mensaje o el valor 1 para mostrar el mensaje, pues aparece el texto que tú le hayas puesto. Y aquí he puesto, bienvenidos, SiCanX Follower, ahora toca la pantalla, no sé, pero puedes poner el mensaje que quieras. También puede venir muy bien para dejar mensajes de en caso de incendio qué hacer,
Entonces, a lo mejor en caso de incendio quieras que la gente baje las escaleras porque hay un incendio y que no coja los ascensores. Pues bueno, pues se puede ser a lo mejor el mensaje emergente número 6. Pues lo dejas predefinido y en caso de que quieres que aparezca ese mensaje emergente, pues le mandas el valor 1 a ese objeto de comunicación, o puedes agrupar todos los objetos de comunicación de todos los mensajes emergentes, de los mismos mensajes emergentes, en una misma dirección de grupo. Y bueno, pues puede quedar chulo, puede quedar bien tener este tipo de mensajes. Y luego también tienes objeto de bienvenida, ¿de acuerdo? También para el tema de la bienvenida, por ejemplo, cuando llega a una habitación de hotel, pues hay mucha gente que le gusta dejar el objeto de bienvenida para la gente que nada más llega por primera vez a esa habitación de hotel. Como digo, tiene muchas funciones que están relacionadas con hoteles, con viviendas, aunque si le das una pensada, también puedes utilizar esta pantalla en sectores como por ejemplo el sector industrial, aunque no debes de colocar la pantalla en ambientes agresivos, pero si el sector industrial tiene oficinas, tiene lugares donde sea un IP20 y este tipo de cosas, pues puedes trabajar con la pantalla perfectamente. Bueno, pues hasta aquí las cosas más importantes que os quería enseñar sobre los parámetros. Ahora vamos a curiosear un poco la app desde el teléfono móvil para que la podamos ver, ¿de acuerdo? Venga, vamos a curiosearla. Vale, ya hemos visto cómo se parametriza la pantalla. Ahora lo que toca es descargarse la app para tener el control remoto de la pantalla, descargarse la app en nuestro teléfono móvil. Y crear nuestra cuenta dentro de lo que es el portal de Zenio, crear nuestra cuenta para que podamos vincular lo que es la pantalla con nuestro teléfono móvil. Importante a tener en cuenta, sobre todo para los clientes. Esta app va a funcionar para Android 9 o superior, o para cuando trabajas con Apple, iOS 14 o superior. Con esto yo he tenido muchos problemas con mis clientes porque hay clientes que suelen tener teléfonos con versiones de Android o de iOS más antiguas y esto luego es un lío. No funciona bien la app, no funciona, hace cosas raras y ese tipo de cosas. Por tanto, es una de las cosas o premisas que tienes que explicarle a tu cliente. Decirle a tu cliente, oye, para tú poder hacer poder trabajar con el proyecto que te voy a diseñar, o en el mismo presupuesto. Oye, el cliente tiene que tener versión Android 9 superior o iOS 14 superior, porque si no, el control remoto no te va a funcionar bien. Si me ha dado el caso que hay clientes que a lo mejor le tienen cariño a un teléfono y te dicen, oye, yo no quiero cambiar de teléfono, y si este teléfono tiene Android tal y no es compatible, pues bueno, pues búscame una solución. ¿Sabéis qué solución le he dado? Comprarle una tablet actual, insertarle lo que es en la tablet el control de la app y listo, lo tienes solventado. Que él trabaje, que tu cliente trabaje con el teléfono que le tiene cariño y porque no quiere comprarse otro, y tú lo que haces es que le facilitas o bien un teléfono nuevo o bien una tablet nueva, ya está. Importante tener en cuenta, para que la app funcione correctamente se tienen que cumplir 3 requisitos. Primero, tienes que tener internet, tanto en el teléfono móvil como en la pantalla táctil. Tienes que tener las notificaciones activadas dentro de lo que es la app. Esto es importante. La configuración del teléfono en algunas ocasiones no te deja o por defecto no te permite que ciertas aplicaciones tengan las notificaciones activas. Tienes que tener las notificaciones activas para funcionar, para que puedas trabajar con el 100%, digamos, de la aplicación que vas a usar. Y por último, que tienes que tener la licencia para el control remoto de la pantalla. Algo muy inteligente que ha hecho Zenio para no tener estocadas trovecientas referencias de la pantalla es crear una sola pantalla, pero si quieres utilizar ciertas funciones de la pantalla para la misma pantalla, vaya adquiriendo las licencias según te vayan haciendo falta esas funcionalidades. Es decir, yo puedo utilizar o comprar una pantalla simplemente para tener el control de mi instalación y la pantalla está en la pared. Sí, compro la versión de Z50 en el color que yo la quiera, en blanca, en gris o en negra, y ya está. Me saldrá muy económico porque es una pantalla muy económica. Pero si con el paso del tiempo quiero añadirle el control remoto, simplemente tengo que comprar la licencia para el control remoto, ¿vale? ¿Qué quiero el control del videoportero? Pues compro la licencia para el videoportero. Esto hace que si no voy a tener uso de estas aplicaciones, pues no tenga que pagar por ella, como a diferencia de otros fabricantes que te fabrican una sola versión de pantalla, una sola versión con distintas funcionalidades,
y aunque no las quieras, lo estás pagando. Aquí no, aquí tú vas a comprar la pantalla base, ¿de acuerdo? Y luego si quieres estas funcionalidades, si las vas a usar realmente, pues compras las licencias y las usas. Si no las vas a usar, pues no las compres. Vale, en mi caso yo tengo un Xiaomi. Lo que he hecho es meterme en el store de Google y he estado buscando Zenio Remote. Ahí busco Zenio Remote, me descargo la aplicación en el teléfono, mi teléfono hace unas comprobaciones de seguridad para comprobar que es una aplicación segura, le digo que sí, le digo ok a todo y se instala la app en mi teléfono. Una vez tengo instalada la app en mi teléfono, lo primero que me va a preguntar es que le dé permiso para poder enviarme notificaciones. Estas notificaciones van a ser para alarmas, ¿de acuerdo? No va a ser para que Zenio me envíe publicidad. Por tanto, le digo que sí y tranquilos, solamente es para recibir las alarmas de la Z50. Luego nos va a aparecer el acuerdo de licencia y vas a tener que aceptar el acuerdo de licencia. El acuerdo de licencia que tienen todos los fabricantes para todas las cosas que tenemos que aceptar y que nadie lee, ¿de acuerdo? Pero una cosa curiosa y que me ha llamado la atención es que cuando te aparece el acuerdo de licencia, no se habilita el botón de aceptar hasta que no te hayas ido abajo del todo, dando a entender que te has leído todo el documento de acuerdo de licencia. Me ha gustado el detalle, pero es así, no puedes darle directamente al botón aceptar hasta que no te vayas abajo del texto y te hayas visto todo el texto. Que leérselo no se lo lee nadie, yo no me lo he leído, pero bueno. Después nos aparece la ventana para loguearnos, pero claro, como nosotros es la primera vez que hemos instalado esta app en nuestro teléfono, tendremos que crearnos una cuenta. Por tanto, lo que vamos a hacer es pinchar en registrarse para poder crear nuestra cuenta dentro de lo que es la app. Para crearse la cuenta es algo muy sencillo, nos va a pedir un correo electrónico y nos va a pedir una contraseña de 8 dígitos donde tienes que meter mayúsculas, minúsculas y números. Lo interesante y lo importante en esto es que la cuenta de correo que vayas a colocar, que sea una cuenta de correo que uses normalmente o que, en fin, que sea una cuenta de correo que use mayormente, porque en caso de que pierdas la contraseña, pues el tema de te envío una nueva contraseña la van a hacer en esta cuenta de correo. Por tanto, no te inventes una cuenta de correo, entre otras cosas, porque una vez que pongas tu cuenta de correo y tu contraseña, te van a mandar un correo electrónico para validar la cuenta de correo, para comprobar que la cuenta de correo es correcta. Por tanto, no hagas el tonto y no te inventes una cuenta de correo pensando de que no vas a validar la cuenta, como se hace en muchos sitios, pero aquí ya lo han tenido en cuenta los chicos de Zenio y han dicho no. Pon una cuenta de correo buena porque si tienes que cambiar luego de contraseña, podamos contactar contigo en esta cuenta de correo. Este correo que te manda Zenio para validar lo que es la cuenta, lo vas a recibir una vez que pongas el correo electrónico, la contraseña y aceptes la política de privacidad. Una vez validada la cuenta de correo, vuelves a la app, pones tu correo electrónico, pones tu login, le das a aceptar y entras automáticamente ya en la app. Si todo esto lo has hecho correctamente y has seguido mis pasos en 3 minutos o en menos de 3 minutos, lo has hecho. Vale, chicos, ya tengo instalada lo que es la app en mi teléfono móvil. Pero claro, os he dicho que para que funcione el control remoto y el control de voz, es decir, ciertas funciones específicas que tiene esta pantalla, necesito unas licencias. Los chicos de Zenio me han dado 2 licencias, una para poder activar el control remoto y otra para activar el control de voz. Son las licencias que me va a hacer falta validar para poder utilizar estas funciones. Cuando compras la licencia te la pueden suministrar de 2 formas. Una es que te mandan el código, como me han mandado a mí, que me han mandado un código, o bien en una cajita te mandan un rasca, creo que es una tarjeta con un rasca o algo así, donde está tapada el código para que nadie lo vea. Claro, si tú compras la licencia en una cajita que te envían a casa, pues vas a tener que pagar los gastos de envío. Por tanto, igual pienso que es más interesante que te manden el código por correo electrónico. Ya está, me ahorro los gastos de envío. Hay una página web específica para canjear estos códigos, ¿de acuerdo? Que es esta que estáis viendo aquí. Vale, lo que tenemos que hacer es, por un lado, coger el código que nos han dado. Por otro lado, coger el número de serie de la pantalla que tenemos. Introducimos código que nos han dado con el número de serie de la pantalla y lo que vamos a hacer una vez que validemos esto es descargarnos un archivo. Este archivo es la licencia de la pantalla. Ojo y no os confundáis. El hecho de que hayáis metido el código y hayáis metido el número de serie y os hayáis descargado un archivo, esto no es que ya la pantalla está validada para realizar el control remoto porque ya me han dado la licencia y ya lo he canjeado. No, 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 no. Tú lo que tienes es que has hecho la función de descargarte la licencia y luego tocará coger esa licencia e introducirla en la pantalla.
Como a nosotros nos han dado dos códigos, que son las dos licencias, una para lo que es el control remoto de la pantalla y otro lo que es el control de voz, vamos a tener que repetir este proceso 2 veces. Por tanto, tendremos descargados 2 archivos. Hay 2 formas de cargar las 2 licencias dentro de la pantalla. Una es a través del puerto micro USB y otra es a través del puerto de lo que es el web server. Para mí, mejor el web server. Es más cómodo, es más fácil, más rápido. Y además yo quería curiosear el web server. Para acceder al web server de la pantalla, lo que tenemos que hacer es introducir en nuestro navegador la dirección IP de la pantalla, siempre en red local, ¿de acuerdo? Introducimos la dirección IP de la pantalla y accederemos al web server de la pantalla, donde tendremos ciertas funciones con las cuales podremos trabajar. Se te puede dar el caso de que introduciendo la dirección IP de la pantalla no accedas al web server, en el propio navegador, no accedas. Esto es porque esta opción la tienes deshabilitada en los parámetros de la pantalla. Cuando has estado parametrizando la pantalla, hay un check que pone web server. Si lo tienes deshabilitado, cuando vuelcas esa programación a la pantalla y esa opción la tienes deshabilitada, pues no vas a poder acceder al web server. Te va a tocar tener que darle al check de esa opción, volver a cargar el programa en la pantalla y ya sí podrías acceder al web server. Ten en cuenta esto, ¿eh? Podéis preguntaros, oye, ¿y cuál es la dirección IP que tiene la pantalla? Bueno, pues desde la parte de configuración, dentro de la visualización de la pantalla, la podemos ver. Por tanto, si hemos ya creado unos parámetros, lo hemos volcado a la pantalla, hemos dado tensión a la pantalla la estamos viendo, pues en la opción de configuración podremos ver, si lo tenemos habilitado ese check, podemos ver la dirección IP que tiene la pantalla. Si es la primera vez que vas a entrar al web server, es decir, arranco el navegador, pongo la dirección IP de la pantalla y accedo al web server de la pantalla, las contraseñas de usuario y contraseña para acceder al web server, según el manual, son admin. Admin para usuario, admin como contraseña. Eso es para todas. Tener en cuenta una cosa, un detalle, y es que en el manual del dispositivo han puesto admin.admin. No, es sin punto. Admin, admin. Usuario, admin, contraseña, admin. Sin punto. Y accedemos al web server. Os recomiendo que después, dentro del web server, cambiéis la contraseña de lo que es el web server. Es decir, ese admin, lo que es la contraseña, la cambiéis por otra contraseña. ¿Por qué? Porque si dejáis la misma, imaginaros que ustedes sois los integradores del proyecto de un hotel donde tienen este tipo de pantalla. Y mira por dónde yo, que soy muy curioso, me alojo en una habitación del hotel y me encuentro esta pantalla en la habitación del hotel. Si yo ya sé que el usuario y la contraseña son admin, si sé la dirección IP de la pantalla, pues puede ser que el local, pinchando un cable entre ordenador y pantalla, pueda acceder al server y realizar cambios como, por ejemplo, cambiar el salvapantallas. Por tanto, es recomendable que tengan que cambiar la contraseña del acceso al server para que no tengamos problema de que haya alguien que acceda al web server y me líe el taco. Una vez dentro del web server, vemos que en la parte superior izquierda pone Z50 y hay un icono con 3 rayitas. Pinchamos en ese icono y se nos despliega un menú de opciones que podemos hacer en ese web server. Pinchamos en licencias y después seleccionar licencias. Cuando pinchas en seleccionar licencias, marcas la ruta de donde tengo la licencia descargada, la que me he descargado anteriormente. Pincho en la licencia, le doy a actualizar y después de darle a actualizar se cargará la licencia automáticamente. Ten en cuenta que la pantalla va a reiniciar. Por tanto, para meter la segunda licencia, es decir, como tenemos 2 licencias, tenemos que hacer este paso 2 veces también, pues si la pantalla está reiniciando, te tendrás que esperar un poquito a que la pantalla termine de reiniciar para volver a hacer este paso. ¿Por qué te digo esto? Pues porque si eres un chico o una chica tan impaciente como yo, pues yo he querido cargar rápidamente la segunda licencia y no me estaba dando cuenta de que la pantalla estaba reiniciando de la carga anterior. Entonces estaba diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Si quieres añadir un salvapantallas a la pantalla, lo puedes hacer también desde el web server. Pero para poder tener esta función, tienes que tener el check deshabilitado en los parámetros de la pantalla, dentro de lo que es ETS, de sonda de temperatura interna. Y podrás decir, ¿y qué tiene que ver los huevos con las castañas? Pues no lo sé, pero tienes que tenerlo así. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es darle de seleccionar sonda de temperatura interna, en caso de la que tengamos activado. Me voy a salvar pantallas, elijo una foto. Yo he hecho una maquetación chula de una foto que me he buscado de internet, así en vertical, que he puesto el logo Icanex School, y cargo la foto directamente a la pantalla. Ojo, os he dicho que se carga la foto directamente a la pantalla. No. Vas a tener primero una previsualización, donde vas a ver la foto y donde vas a ver la fecha, la hora y la temperatura.
Una cosa que me ha pasado, y ha venido genial para explicar esto, es que he puesto una foto con el logo Ikanek School. Y tanto la fecha, la hora como la temperatura, pues caían encima del logo Ikanek School y como son del mismo color, pues no se veían, no se distinguían. Entonces, en la previsualización he podido con el ratón cliquear y poder mover lo que es hora, fecha y temperatura y ponerla en otro lugar para que no me tapara ese logo. Ha sido genial. Le das a cargar, acepto esa configuración y se carga en esa misma forma que lo has especificado o que lo has dejado así. Otra cosa súper interesante que tiene el web server es el registro de datos. Tú cuando pinchas en registro de datos vas a ver todos los registros que tú previamente en los parámetros has dejado el check de el log, es decir, quiero grabar este dato, llámese temperatura y tal, pues previamente en ETS todos aquellos controles donde hayas dicho que quieres memorizar esos datos, pues en el web server, en registro de datos, van a aparecer toda la fila de todos los registros que estás almacenando. Vas a ver en la memoria que te queda, la memoria ocupada e incluso puedes descargarte estos datos en formato CSV. Por tanto, puedes administrarlo con un archivo Excel como quieras. Esto del registro de datos me ha encantado. Vale, ¿por dónde vamos? No hemos descargado las licencias que nos han dado los chicos de Zenio. Hemos cargado las licencias en la pantalla por medio del web server. Ahora vamos a intentar usar la app, porque como ya tengo validada la licencia, lo que voy a hacer es usar la app para el control remoto. Recordad que yo previamente, al inicio, he hecho una parametrización de la pantalla y luego he volcado ese programa de la pantalla. Dentro de esa parametrización he dejado habilitada unas opciones que son, por ejemplo, el emparejamiento con el teléfono móvil. Si esas opciones yo no las tengo habilitadas, no podría continuar en este paso. Por tanto, es importante que para poder emparejar la pantalla, primero carguemos un pequeño proyecto o algunas configuraciones básicas que hayamos hecho, entre ellas esta de poder emparejar la pantalla. Vale, pues lo que vamos a hacer es, nos dirigimos a la pantalla, nos vamos a configuración, el icono de la rueda dentada, pinchamos en la configuración. En el caso de que hayamos puesto una contraseña para acceder a la configuración, marcamos la contraseña, accedemos a la configuración y pinchamos en el icono o en el botón emparejamiento. Cuando pinchamos en emparejamiento, en la parte inferior derecha vais a encontrar un icono donde sale un símbolo del más con un teléfono móvil. Es decir, quiero añadir otro teléfono móvil a el control de esta pantalla. Pincho y se nos va a dar, o la pantalla nos va a mostrar un código BIDI. Nosotros lo que vamos a hacer es con nuestra app, con la app ya abierta, vamos a coger y vamos a escanear ese código BIDI. Una vez que escaneemos ese código BIDI, se empareja automáticamente lo que es teléfono con pantalla. De la misma forma que en la pantalla le hemos dicho que me muestre el código BIDI, tener en cuenta que en el teléfono móvil tengo que decirle añadir nuevo dispositivo dentro de lo que es mi app y será cuando se me abra la cámara para poder leer ese código BIDI. Si os fijáis en la app podremos añadir todas las pantallas que queramos, es decir, podemos tener pantallas en distintas partes de tu país y todas emparejadas con tu teléfono y acceder a ellas sin ningún tipo de problema. Una cosa importante, si tienes tropecientas pantallas, si tienes 5, 6, 8, 10 pantallas y las tienes todas emparejadas con tu teléfono, lo suyo sería que a cada una de ellas le pusieras un nombre determinado. Para eso, justamente al lado de la pantalla hay tres puntitos, un icono con tres puntitos. Si pinchamos ahí, vas a poder editar el texto del nombre de la pantalla y ponerle unas etiquetas para poder identificar qué pantalla es cada pantalla. Otra cosa interesante que puedes acceder es a visualizar o darle un repaso a todas las alarmas que puede tener esa pantalla en cuestión. Alguien puede preguntar, oye, ¿qué pasa si hago un cambio en el programa de ETS y se lo vuelco a la pantalla? ¿Se cambia también en la app? Sí. Cuando tú haces un cambio en el ETS, se lo vuelcas a la pantalla reinicia. Una vez que reinicia, conecta con el servidor y todo ese cambio que has tenido, pues lo verás también reflejado en tu teléfono móvil. Vale, ya tenemos el control remoto. Ahora vamos a pasar al control de voz. Lo primero que vamos a hacer es irnos al portal de Zenio ZenVoice para poder realizar o crear esos controles que vamos a utilizar. Para acceder a este portal te va a hacer falta tanto el correo electrónico como la contraseña que utilizaste para tu cuenta de correo o tu cuenta de usuario dentro del portal de Zenio. Bueno, pues después de loguearte, entras al portal y te encuentras la pantalla que tienes en tu red. Si por el motivo que sea ves que no tienes conexión o que hay algún tipo de problema, te puede pasar como me ha pasado a mí, que es que tenía el control de voz desactivado en el icono de la pantalla. Con esto he estado un rato que no os podéis ni imaginar. Yo buscando qué pasa.
que tenía el icono desactivado. Bueno, pues lo volví a activar y se solucionó el problema. Ojo, lo activas en la pantalla y refrescas la página del portal. Ahora nos fijamos en la parte inferior derecha. Pinchas en más y añade las funciones. Lo primero que te sale es elegir el tipo de función. Luz, RGB, clima, lo que sea. Luego tienes que elegir una estancia y un control. Yo he elegido lámpara. Pinchamos en crear y ya lo tenemos creado. Ah, una cosa que se me olvida, chicos. En la parte superior derecha tenéis un icono donde podéis cambiar el idioma. Si lo podéis poner en español, pues mejor. Una de las bromas que les suelo hacer a mis estudiantes de práctica es que cuando vienen a acercarse a hacerme alguna pregunta, lo que yo estoy haciendo en el ordenador lo pongo en chino. Y cuando se acercan y ven que lo estoy leyendo en chino, que lo estoy viendo en chino, se van diciendo, joder, este tío es una máquina, el tío sabe chino. No tengo ni idea de chino. Me estoy quedando contigo. Tienes un montón de controles para las distintas plataformas de control de voz. Está súper clarito y es muy sencillo realizar este tipo de controles, pero si te sientes un poco perdido o perdida, puedes utilizar el PDF del manual que tiene Zenio para estas cosas porque está genial. Nosotros lo que vamos a hacer es emparejarlo con Alexa. Para ello nos vamos a ir a la web de Amazon y vamos a buscar Skill Zen Voice. Tendrás que loguearte con tu cuenta de Amazon para poder emparejar lo que es la Skill Zen Voice con tu cuenta de Amazon para que funcione Alexa. Activamos la skill y luego se nos abre la web donde nos logueamos con la cuenta de Zenio. Le damos todo a aceptar, ok, y Amazon nos mandará un mail indicando que está vinculado la Skill Zen Voice con tu cuenta de Amazon. Ahora volvemos al Store y nos descargamos la app de Amazon Alexa. Durante la instalación pasarás por un asistente donde Alexa te pregunta cosas para reconocer tu voz y todo eso. Una vez hayas terminado vas a ver en la app tanto los dispositivos que tienes vinculado con Alexa como también las funciones que has creado. Y ahora desde tu teléfono podrás decir Alexa, enciende oficina y las luces de tu oficina se encenderán. Ah, una cosa a tener en cuenta. En el caso de que tengáis otro asistente de voz, como por ejemplo en mi caso he tenido el de Google, si por el motivo que sea no se os escucha o Alexa no reconoce vuestra voz, es porque tenéis que modificar las opciones de vuestro teléfono. Es decir, las opciones de vuestro teléfono solamente van a atender las opciones de voz de Google, pero tenéis deshabilitadas las opciones de que os esté reconociendo la voz o esté escuchando continuamente Alexa. Modificáis estas opciones en las opciones de vuestro teléfono y funciona perfectamente. Os lo digo porque esta tontería me ha vuelto loco a mí también. No sabía por qué no funcionaba Alexa y era porque tenía que hacer ciertas configuraciones en mi teléfono. Bueno chicos, pues ya lo tenemos todo. Tenemos el control remoto, tenemos la licencia activada tanto del control remoto como lo que es el control de voz. Ahora lo que toca es, vamos a curiosear un poco cómo es la app desde nuestro teléfono móvil. Vamos a abrir la app para que se conecte de forma remota con nuestro teléfono. Vamos a curiosear los iconos, vamos a ver qué cosas hemos hecho en los parámetros de ETS. Vamos a ver cómo es la app o cómo nos conectamos con nuestro teléfono móvil a la pantalla táctil. En primer lugar, como vamos a ver en el tutorial, vamos a instalar lo que es la app Zenio Remote, vamos a acceder a la app de Zenio y aquí vemos las pantallas que tenemos emparejadas con nuestro teléfono. Aquí a voz de pronto solamente tenemos una pantalla Z50 que es la que tenemos aquí, pero podremos tener distintas pantallas en esta aplicación, es decir, podemos administrar lo que son distintas pantallas que estén en lugares diferentes. Esto es genial para cuando tienes a lo mejor un negocio que lo tienes en distintas localidades de tu país. Pues no sé, llámese a lo mejor tiendas de ropa o llámese, no sé, sucursales bancarias o este tipo de cosas. Colocando una pantalla, por ejemplo, en cada sucursal bancaria o en cada tienda de ropa, puedes modificar, por ejemplo, los horarios de encendido, apagado, puedes modificar la temperatura del clima en todos ellos y acceder de forma remota. O incluso aquellos que tengan pisos turísticos, está muy bien porque puedes acceder de forma remota a la configuración de la pantalla e incluso cuando nuestros clientes del piso turístico hayan abandonado la casa, pues me conecto con la pantalla para asegurarme de que todas las luces de la casa o todas las persianas se bajan o todas las luces se apagan o ese tipo de cosas. En la parte de la derecha tenemos tres puntitos. Cuando pinchamos o le damos con el dedo a los tres puntitos se nos abre una ventana de diálogo con tres opciones. Una es eliminar para poder eliminar esta pantalla del gestor. Otra es editar para cambiarle el nombre a lo que es la pantalla, ¿de acuerdo? Incluso le podemos poner una descripción para identificarla del resto de pantallas que tengamos en la app. Y luego también tenemos, a ver que me he salido, las alarmas, que sería pues un log con las alarmas que podamos tener en la pantalla.
Esto está muy bien porque podemos tener ese listado de alarmas tanto en la pantalla táctil como en nuestro dispositivo. Y podemos ver de forma remota pues, ese listado con las alarmas y a la hora que se ha producido las alarmas. Bueno, ya estoy dentro de lo que es la aplicación. Para acceder a la aplicación es simplemente pinchamos en la pantalla en la que queremos acceder, se conecta con la pantalla. Importante que la pantalla tiene que tener conexión a internet, si no, no nos vamos a conectar, ¿de acuerdo? Es importante que la pantalla tiene que estar siempre conectada a internet. Y aquí, como veis, tenemos las distintas páginas que he creado, las 12 páginas que he creado, ¿de acuerdo? Como veis, los iconos están muy chulos. A mí me gusta personalmente estos iconos en el fondo negro, tal y como lo tenemos creado, ¿vale? Y al seleccionar el icono, pues, por ejemplo, garaje, dormitorio, cocina, tal, pues le pone el icono representativo a esa estancia, como hemos visto en el tutorial. Para entrar a una de las páginas, tan sencillo como pinchamos, por ejemplo, en página 1 y vemos las opciones de los 8 controles que tenemos en la página número 1. El primer icono, empezando de arriba, abajo, izquierda, derecha, pues el primer icono es lámpara, para poder encender y apagar la lámpara. El siguiente icono es para hacer un control de persiana. El tercero es para realizar un control RGB, creo que es, sí, un control RGB. Incluso puedo seleccionar el color que yo quiera. ¿De acuerdo? El siguiente es para lo que es el control de temperatura. Incluso tengo una gráfica que podría mostrar a lo largo del tiempo la temperatura que está almacenando. Puedo hacer el cambio entre grados centígrados y Fahrenheit. ¿Ok? El siguiente es el coste de energía, que me parecería, aquí pone 0 euros, pero bueno, podría también calcular el coste de la energía consumida. Tengo también lo que es el control de clima, subir y bajar temperatura para el tema del control de clima. Tengo un enlace a otra página, aquí lo he puesto para la página número 2, le he dado, ¿veis? Y paso directamente a la página número 2, luego veremos la página número 2. Luego tenemos el icono de lo que es el acceso a alarma. Me voy para el menú principal. En la página número 2 tengo las opciones de videoportero, pero para acceder al videoportero necesitaría por un lado el videoportero para hacer la prueba y por otro lado necesito una licencia, ¿de acuerdo? Luego el siguiente icono es para hacer las llamadas internas entre distintos dispositivos, entre distintas pantallas. Luego tengo la opción del cronotermostato, donde puedo configurar aquí el calendario o el planning del cronotermostato en un calendario semanal de lunes a domingo. Lo voy marcando horario y temperatura. Incluso tengo 4 planning que puedo realizar, por si quiero hacer 4 planning diferentes. Luego tengo el planificador, que el planificador, como hemos dicho, es un cuadrante donde todos los planificadores que hemos creado en ETS, que creo que eran 10, que os dije, en la parte inferior están el icono de los planificadores. Es este que tenemos aquí, ¿vale? Le vamos dando aquí y veis todos los planificadores que hemos creado. Y ahora, dentro de cada planificador, yo puedo crear hasta 30 funciones, ¿ok? Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, que los lunes, los miércoles, viernes y domingo, pues la lámpara a las 1 de la tarde, pues se conecte, a las 1 y 2 se apague, a las 1 y 3 se vuelva a apagar. Incluso si quiero añadir otra función, pues simplemente aquí modifico la hora, aquí modifico la página y aquí modifico el tipo de función. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Incluso tengo una opción muy interesante que es en el caso de que no quiera que funcione el planificador, simplemente lo deshabilito aquí. Y no tengo que modificar toda la estructura que tengo ya realizada, por si me sirve de una semana a la siguiente, ¿de acuerdo? Está muy conseguido. Es muy fácil de crear un planificador para crear esas secuencias de encendidos, apagados y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Luego tengo para poder crear macros, tengo para poder crear temporizadores. Está genial lo del tema de los temporizadores. Y luego el resto de funciones creo que la más interesante eran esta. En la página número 3 ya no las he creado. Cuando pincho en la página número 4, si os fijáis tiene un candado, me va a pedir la contraseña, porque esta página es con contraseña. No recuerdo muy bien si le pusimos nivel 1 o nivel 2. Vamos a probar con el nivel 1. Vale, es con el nivel 1 y accede a la página número 4. Como veis no tiene controles definidos porque no he definido ningún control para la página 4, solamente para las primeras páginas, pero lo que sí quería que vieseis es cómo se accede a una página con contraseña. Otra cosa interesante es que en la parte superior derecha tenéis la rueda dentada también con un candado para entrar a las opciones. Introduzco la contraseña.
accedo y tengo las distintas opciones que es hora y fecha, donde puedo modificar la hora y fecha. Tengo lo que es las herramientas del dispositivo como encender o apagar el botón de programación. También reiniciar el dispositivo desde aquí. Tengo lo que es dirección CANX, tengo lo que es la versión del programa, tengo lo que es la IP y tengo lo que es el número de serie de la pantalla. Luego en perfil es donde puedo cambiar el brillo, el tema. Por ejemplo, vamos a cambiar el tema, vamos a poner el número 3. Mirad, este es el tema blanco, ¿vale? El número 1. Es el tema blanco. A mí particularmente, no sé, lo voy a dejar para que lo veáis. A mí me gusta más los iconos de color en un fondo oscuro, más que en un fondo claro. Pero bueno, lo podéis cambiar, como he dicho, desde aquí, desde perfil. Vamos a darle a otro. A ver, vamos a ver el 3, a ver cómo se queda. Ah, no, solamente tiene entre el blanco entre el blanco y el negro, solamente 2. Luego tenemos lo que son los volúmenes, luego tenemos esto, que son los distintos timbres. No, esto es el volumen del timbre, este es el volumen de la pantalla. Ah, este es el cambio de... Lo voy a poner para que lo escuchéis. Bueno, pues desde aquí también lo podemos modificar lo que es los distintos tonos. Luego tenemos el log de alarmas, donde aparecerá el listado de todas las alarmas, incluso podemos borrarlas desde aquí, las alarmas que se hayan producido. Luego tengo el emparejamiento del dispositivo, donde si quiero añadir otro dispositivo, en este momento veis que el único que está emparejado es el mío. Si quiero añadir otro dispositivo, le doy a más. Me aparecerá un código BIDI, este código BIDI es el que tengo que escanear con la aplicación para poder acceder a lo que es el emparejamiento con el dispositivo. Y luego tengo el control de voz, que importante, para que funcione el control de voz lo tenéis que tener habilitado. Si lo tenéis deshabilitado así, si lo tenéis con la rayita, no va a funcionar el control de voz. Por tanto, es importante que si lo queréis que funcione el control de voz en la pantalla, pues que lo tengáis así habilitado. Como veis, la pantalla es muy sencilla de navegar, de configurar, de accionar los iconos, de configurar en LTS. Es súper sencillo. Es decir, más fácil que esto y más sencillo que esto no lo vais a encontrar. Es súper sencillo, es muy elegante, es muy bonito, muy atrayente, es muy intuitivo, porque simplemente viendo los distintos iconos que hay en cada uno de los cuadrantes de las casillas, sabes que, por ejemplo, en lámpara, como te viene el 1 y el 0, pues sabes que para encender y apagar es ahí. La persiana será igual, será subir y bajar. No cambia porque no lo tengo enlazado con ninguna dirección de grupo, pero como veis es todo muy sencillo. El control RGB, el enlace a otra página, es decir, es todo súper sencillo. Los planificadores, modificar un planificador es súper sencillo, es muy intuitivo. Entonces no hay que dedicarle mucho tiempo para explicar al cliente cómo funciona la pantalla, ¿de acuerdo? Así que bueno, os quería enseñar cómo es la app para que os hagáis una idea con los distintos iconos, con las distintas páginas, con las distintas opciones de configuración. Y poco más con el tema de la app, porque como digo, es muy sencillo. Bueno chicos, pues esto es todo. Espero que os haya gustado este tutorial de la Z50 del fabricante Zenio. Tengo que decir que me ha gustado mucho esta pantalla, me ha sorprendido, es muy fácil de programar, se tarda muy poco en programarla, tiene muchísimas funciones, es un puntazo que en la misma pantalla podamos tener control de voz, control remoto, vídeo portero, comunicación con otras pantallas. Es decir, tiene muchísimas posibilidades esta pantalla y tiene un precio muy económico. Y nada, pues si le tengo que poner una nota a este dispositivo, pues no sé, le pondría un sobresaliente. Le pondría un sobresaliente porque está genial. Calidad, precio y funciones, para mí lo tiene todo. Bueno chicos, me despido hasta el siguiente tutorial de Zenio. No me faltéis, os quiero ver ahí, donde os voy a contar muchísimas cosas del estándar CANX y sobre todo de los dispositivos del fabricante Zenio. ¡Chao! What I